Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿qué hubiera pasado si Naruto y Kurama regresaban al pasado en la época de sus padres? Era un Uchiha y un genio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Tsunade nunca había conocido tanto dolor en toda su vida. Cada fibra de su ser le dolía, su cuerpo gritaba en protesta casi vocal desde donde estaba sentada en el suelo de piedra de la caverna. Le costaba todo mantener los ojos abiertos. Respirar era un esfuerzo. Pero no era solo el dolor del agotamiento de chakra y un cuerpo golpeado. Era la certeza de que habían fracasado en su misión. Ella había fracasado. No solo no habían podido derrotar a Hanzo de la salamandra, sino que ni siquiera lo habían ahuyentado. Al final, fueron derrotados, casi muertos por su oponente superior. Pero en lugar de acabar con ellos como cualquier enemigo podría, los había perdonado, otorgándoles al trío el título de Sannin por sus esfuerzos contra él. Los había dejado ir, diciendo que la batalla probablemente se inclinaría a favor de Konoha. Maldita sea, les dejaría vivir. A pesar de los golpes y destrozos que Jiraiya y Orochimaru estaban, apenas había logrado alejarlos de la batalla y refugiarlos en la cueva. Curar sus heridas la había llevado más allá del agotamiento total. Solo las pastillas de soldado y su propia voluntad le impedían unirse a sus camaradas en el bendito suelo fresco de su santuario. Quizás debía agradecérselo a su sangre. Sus compañeros de equipo podrían haber sido un par de cadáveres por todo lo que se movían, el lento subir y bajar de sus pechos era la única señal de que aún vivían. Honestamente, era en momentos como estos que deseaba poder usar su linaje. Habría marcado una gran diferencia contra Hanzo, incluso podría haber cambiado el rumbo. Pero no podía. Había entrenado durante años para manejarlo desde la infancia, había leído innumerables libros sobre el Kekkei Genkai de su abuelo, su Kekkei Genkai, había examinado cada pergamino que caía en sus manos, pero algo siempre parecía bloquearla de alguna manera. A este paso, Naoaki aprendería a desbloquearlo antes que ella. Ja. La idea de su hermano pequeño manejando el Mokuton era casi suficiente para dibujar una sonrisa en el rubio maltratado. Había sido un genin durante casi 2 años. Se rumoreaba que estaba consiguiendo un nuevo sensei para reemplazar al que había perdido en la guerra. Tal vez podría conocer al hombre cuando regresara a la aldea. Pero nada de eso importaría si ella no sobrevivía. Grifo. ¿Qué fue ese sonido? Toca. Toca. Allí estaba de nuevo. Toca. 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 ¿Qué demonios? Lentamente, el sonido de pasos la sacó de su autodesprecio. Sus ojos color avellana se dirigieron con cansancio hacia la entrada de la cueva. Una figura se veía allí, entre la lluvia, avanzando con paso firme, y detrás de él, otros 6 lo seguían. Un ataque enemigo. ¿Había decidido Hanzo acabar con ellos después de todo? Se erizó, preparándose para lo peor. Si la salamandra pretendía acabar con ellos mientras estaban débiles por la noche, se llevaría una gran sorpresa. Imagine su sorpresa cuando un rostro familiar se interpuso en la penumbra. Un par de ojos carmesí, desconcertados, se le revelaron junto a un rostro cincelado que la había atormentado en sueños durante la última semana y la había atormentado en pesadillas. El desconocido parpadeó solo una vez en la penumbra de la cueva, pasándose una mano por el cabello empapado por la lluvia para observar al Sannin que habitaba en su interior. Eso lo impresionó. Sin el cabello que le cubría la cara, lo reconoció casi al instante. Naruto. Bueno, se ven fatal. Esa expresión sería duró un instante antes de que una sonrisa alegre le iluminara las mejillas. No se preocupen, estoy aquí para rescatarlos. No duden en agradecerme luego, ¿saben? Si Tsunade no hubiera estado tan agradecida de verlo en ese instante, le habría dado una paliza por ese comentario. Tal como estaban las cosas, nunca se había alegrado tanto de oír su voz. Un momento. ¿Cómo sabía que era él de verdad, y no un asesino Ame que se había abalanzado sobre él para hacerla bajar la guardia? Jadeando ante tal pensamiento, la rubia buscó frenéticamente un kunai con su brazo sano. Ni un paso más. Si eres quien dices ser, demuéstralo ahora mismo. Naruto suspiró y frunció el ceño con fastidio. ¿De verdad vas a obligarme a ir allí? La mirada furiosa de Tsunade debió de ser reveladora, pues no entró en la cueva. Otro suspiro resonó en sus oídos. Bien. En el país del viento te dije que nunca te arriesgaras por mí y, de acuerdo. Tsunade sintió que su rostro se ponía rojo cereza al mencionar esa misión. De acuerdo. Eres auténtica, y te dije que nunca hablaras de eso con nadie. Ja. Jiraiya rió disimuladamente desde algún lugar detrás de ella.
Supongo que pelearon contra Anzo, Tebane, murmuró una de las 6 con tristeza, y su voz la identificó fácilmente como mujer. Están completamente paranoicos, y tal. Gritó mientras el puño de Naruto descendía despiadadamente sobre su cabeza. ¿Para qué demonios fue eso, sensei? Por no mostrarles el debido aprecio. Naruto chasqueó la lengua con desaprobación. Estos 3 han pasado por un infierno, muéstrales algo de respeto. Pero, si no lo haces, no habrá ramen para ti. La pobre niña gimió como un cachorro apaleado. ¡Qué crueldad! Es un castigo cruel e inusual, Datebane. Los ojos de Tsunade captaron un destello carmesí en la tormenta en ese momento. Solo conocía a una kunoichi con un cabello de un carmesí tan brillante. ¿Kusina? No pudo distinguir bien a los otros shinobi que lo acompañaban en la penumbra, pero un vistazo a los niños que lo acompañaban le indicó que los otros 3 eran, sin duda, huérfanos. El mayor no parecía tener más de 12 años. ¿De dónde habrían salido? Se preguntó. Parece que tenías razón, Konan-chan. El Uchiha arrastró las palabras, sin prestar atención a su repentino escrutinio. Después de todo, estaban aquí. Supongo que puedo perdonarles que se volvieran un poco locos, considerando todo. La peliazul se sonrojó y sus mejillas se colorearon de un bonito color rosa. Ah. Gracias, sensei. Tsunade frunció el ceño y otra pieza encajó en su lugar. Sensei. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Naruto ya estaba dando órdenes a sus seguidores. Uno selló la entrada de la cueva. ¿Era eso una liberación de madera? Otro encendió antorchas y un tercero encendió una fogata. Los huérfanos lo seguían en silencio estoico, como patitos perdidos sin su madre. Kukuku, parece que ha llegado la caballería. La voz de Orochimaru era apenas un susurro mientras se apoyaba contra la pared. Arqueó una ceja mirando a Yaiko y a los demás. Ahora parece que no pueden evitar recoger animales extraviados. Reflexionó, pero no había rencor en sus palabras. Una gran diferencia con respecto a sus interacciones de tan solo un mes antes. Naruto tenía ese efecto en la gente. Parecía sacar lo bueno de la gente, incluso de alguien tan retorcido como su compañero de equipo. Desde que Naruto empezó a trabajar con ellos, había notado un cambio notable en su otrora solitario amigo. Pasaba cada vez menos tiempo pensando en jutsus y más tiempo siendo una persona sociable en su presencia. Era extraño. Me alegra verlos, escamas. Naruto le dio una palmada en el hombro. Supongo que te dieron una paliza, ¿no? ¿Por qué no me sorprende? Jiraiya ni siquiera se molestó en levantar la vista. Quizá porque simplemente no tenía fuerzas. ¿Te envió Sarutobi? Una emoción ilegible cruzó el rostro de Naruto y desapareció un instante después. Pensó que necesitabas ayuda. Por una vez, tiene razón. Gruñendo, con el cuerpo maltrecho temblando por el esfuerzo, el peliblanco se incorporó hasta quedar sentado. Incluso con tu ayuda, necesitaremos todo nuestro esfuerzo para acabar con esa vieja salamandra. El Uchiha frunció los labios como si acabara de chupar un limón agrio. Sí, sobre eso, Tsunade frunció el ceño cuando Naruto metió la mano en uno de los muchos pergaminos de almacenamiento que siempre llevaba consigo. ¿Qué demonios tramaba? ¿No era momento para juegos? Oh. Se quedó boquiabierta, irónicamente, dada la lluvia, mientras la peste negra recuperaba una cabeza cercenada del pergamino. El rostro enfadado de Anzo los observaba, congelado en la agonía de sus últimos momentos. La cueva de repente parecía más fría, ahora que la espeluznante calavera había entrado en sus confines. Se hizo el silencio. Finalmente, una sola palabra salió de los labios de Tsunade. «Sé cómo». Bueno, esa es una historia bastante larga, fue increíble. Gritó el chico de pelo naranja, con el rostro radiante de orgullo. Sensei lo dejó en ridículo con ese jutsu gigante. Y sus ojos estaban como, MMF. Gritó Yaiko mientras Naruto le tapaba la boca con fuerza, impidiéndole decir cosas que no debía decir. Una mejora en su reputación estaba muy bien, pero no quería que nadie más que los huérfanos Ame supiera que poseía el Rinnegan. Plantearía demasiadas preguntas que tal vez no podría responder. Jajaja, los chavales de hoy en día. Mirándolo con el ceño fruncido, lo soltó. Menudos charlatanes. Digamos que le di una paliza a esa vieja salamandra cuando menos se lo esperaba y lo dejé así. No fue fácil, pero como puedes ver, lo conseguí. Y además, abatí a un par de cientos de sus matones. Eso sigue sin explicar lo de los niños, señaló Jiraiya. ¿Qué pasa? ¿Tienes una guardería o algo así? Ah, ¿sí? Casi lo olvido.
Así como así, el Uchiha cambió de tema, con una sonrisa genuina que le iluminó el rostro al recordar a los huérfanos que rodeaban a los tres jóvenes con el brazo. Nagato, Yahiko, Konan. Me gustaría presentarles a Ero Sennin, bajó la voz con aire de conspiración. Es un poco pervertido, pero es buena persona, como yo. Y esta es Tsunade. No dejes que su cara bonita te engañe. Si la enojas, te rompería todos los huesos del cuerpo solo para curarte y volver a hacerlo todo. Ignorando su gruñido, se giró hacia el último del trío. Ese tipo de ahí es Orochimaru. Puede que a veces sea grosero, pero tiene buenas intenciones, la verdad. Y ahora ya conocen al legendario Sannin de Konoha. ¡Felicidades! Me gusta más el tuyo, murmuró Nagato, confundiendo a todos en la caverna. ¿Eh? ¿Por qué? Da miedo, intervino Yahiko, con una comprensible mirada sombría en sus jóvenes ojos. Intimidante. La peste negra. Con un nombre así, suenas como una plaga para tus enemigos, no es alguien con quien meterse, sensei, canturreó Konan alegremente. Naruto se sonrojó, su pálido rostro se sonrojó ante sus elogios. Bueno, cuando lo pones de esa manera, siento mucho que cada uno tenga su propio epíteto. Tsunade casi se enfada por eso. Pero no respondiste la pregunta. ¿Por qué están aquí? Volverán con nosotros, dijo el Uchiha como si fuera la cosa más obvia del mundo. He decidido tomarlos bajo mi protección. ¿Qué? Tsunade se resistió a la afirmación. No puedes decidir eso por tu cuenta, no puedo. Algo en su voz se agudizó entonces, un toque de advertencia se impregnó de la cálida melosidad de su voz mientras apretaba a los niños. No recuerdo haber pedido votación, pero si llega el caso, todos los que estén a favor de que estos mocosos se conviertan en shinobi, levanten la mano y griten. ¿Sí? La suya se elevó inmediatamente después. ¡Ay! ¡Ay! Nagato se apresuró a secundar al hombre, tartamudeando apenas mientras la mano libre de Uchiha se extendía para despeinarle. Sí, era un shinobi de Konoha. Sí, un shinobi de Konoha había matado a sus padres y sí, ese pensamiento aún lo rondaba en el alma, aunque había reprimido a Hanzo como si no fuera más que una hormiga en un maelstrón. Era, sin duda, un guerrero peligroso, alguien con quien tres niños no deberían relacionarse, y mucho menos acompañarlo de regreso a su aldea natal. Sin duda, estos factores deberían haber hecho que Nagato temiera a Naruto. Pero había una dulzura en el tacto del hombre mientras esos dedos marcados alborotaban sus mechones carmesí, una bondad en esos ojos oscuros que solo denotaba buenas intenciones hacia ellos. Y esos ojos eran como los suyos, dejando a un lado el Rinnegan. Ojos rebosantes de poder y dolor. Bastaba con mirar esos ojos de ónice para saber que Naruto había sido impotente una vez. Que había luchado, arañado y arañado para convertirse en el hombre que era ahora. ¿Acaso un guerrero de tal calibre no se molestaría en interesarse por ellos a menos que realmente le importaran? Entonces levantó la mano. ¡Ay! Para Konan, ni siquiera era una pregunta. En su joven corazón, ya sabía que quería despedir a estas tierras. Con Hanzo muerto, quizás las cosas cambiarían. Naruto Sensei había sido extraordinariamente amable con los tres cuando no tenía por qué serlo, los había alimentado cuando fácilmente podría haberlos matado. Le habría resultado tan fácil ignorar la exigencia de Yahiko de que los entrenara a los tres, cuando ya tenía 3 estudiantes a su cargo. Pero en lugar de eso, los había acogido bajo su protección sin pensarlo 2 veces, prometiéndoles un hogar en Konoha. Eso solo hizo que la elección fuera muy fácil. ¡Ay! El grito de Yahiko fue el más fuerte de todos. Este hombre encarnaba todo lo que anhelaba ser. Poderoso, pero bondadoso. Sabio, pero no consumido por las costumbres del mundo. Poseía una fuerza que haría temblar a sus enemigos con solo una mirada. Era un poco aleccionador saber que dejarían atrás el país de la lluvia, pero así como Konan esperaba un cambio con la muerte de Hanzo, él también creía que Naruto, a quien realmente respetaba, tenía planes para su tierra. Les había hablado de pasada sobre su visión de paz, un mundo donde todos se entendieran. Yahiko no sabía cómo Naruto planeaba lograr tal paz, pero con ese poder, el poder de hacer temblar la tierra bajo tus pies, seguramente podría hacerla realidad. En realidad no había nadie mejor de quien aprender. Bueno, sonrió Naruto mientras bajaba la mano, retando en voz baja a sus compañeros a objetar. Creo que eso suma 4 votos a favor. ¿Todos en contra? Yo también me sumo al voto del sensei, gritó Ibiki desde el otro lado de la sala. Konoha representa la luz y la justicia. ¿En qué nos convertimos entonces si los abandonamos solo porque es una molestia? Su mirada de granito los observó a los tres con sorprendente empatía.
Estos niños no son mucho menores que Kusina y yo. No podemos abandonarlos. Ya vienen. Aquí, aquí. Repitieron las voces de los estudiantes restantes de Luchia casi antes de que el futuro interrogador terminara. Increíblemente, la sonrisa de Naruto se ensanchó. Anotado. Entonces eso hace, ¿cuánto? 7 contra. El Sannin palideció. Este hombre acababa de derrotar a un shinobi legendario y ni siquiera se le ocurría. No estaban en posición de discutir por algo tan insignificante como el número de estudiantes que quería entrenar. Sin embargo, transcurrió un breve momento entre ellos. Su desafío era demasiado directo como para ignorarlo sin más. Ja, ya basta, niños. Gritó Kusina desde el otro extremo de la caverna que, en algún momento, se había convertido, sin querer, en su improvisada base de operaciones. Dejen de acapararlo y ayúdenme con el fuego. Ansiosos por ayudar, el trío corrió a prestarle la mínima ayuda posible a la kunoichi. Naruto sonrió levemente al ver la rama de olivo que acababa de extender. Que Kusina hiciera amigos en los lugares más extraños. Esto era un buen augurio para los huérfanos. Bueno, mierda, murmuró Jiraiya, girándose a un lado, con la tensión rota. Niños o no, van a estar cantando alabanzas por haber vencido a Anzo. Tú, sobre todo. No me lo recuerdes. El Uchiha palideció, encogiéndose ante la mención de los elogios que sin duda recibirían. Como si no fuera ya bastante famoso. Muy bien, déjame ver tus heridas. Sus ojos brillaron escarlata y negro, buscando cualquier efecto persistente infligido por la astuta y vieja salamandra. Necesitaba asegurarse de que nadie muriera por veneno o, peor aún, por agotamiento de chakra. Jiraiya recibió el alta casi de inmediato. Había sufrido una mala caída, pero con un poco de descanso y recuperación estaría en forma para el combate al final del día. Si hubiera tenido la lengua suelta, lo habría llamado el poder de la perversión. Sin embargo, las heridas de Orochimaru no fueron un asunto de risa. Costillas fracturadas, tobillo hinchado, tibia destrozada, hombro dislocado. Esas eran las principales. Las lesiones menores eran las más numerosas. Las heridas de Suna ya estaban ahí mucho antes de que lo curaran. Eso, o ya estaba experimentando consigo mismo en estos tiempos. Tenía moretones que le recorrían el cuello, esas horribles manchas amarillas y moradas de hacía más de unos días. Y por cómo se movía, no hacía falta el Sharingan para ver que se había desgarrado más que unos pocos tendones barra músculos del brazo izquierdo. Era espantoso. ¿Quién se había dejado en tan mal estado? Al parecer, este tipo. Yami se quejó hoscamente. Su mitad oscura había estado extrañamente silenciosa últimamente. Naruto debería haberse alegrado. En cambio, se sintió inquieto. Porque aún recordaba esa voz en Konoha. ¿Quién le había hablado entonces? No parecía Kurama, al menos eso creía. ¿Aún quedaba algún rastro de la personalidad del zorro en él? ¿O era algo más siniestro? ¿Podría ser que no estuviera solo en este cuerpo? ¿Se habría equivocado el Shinigami? ¿De verdad la conciencia de ese hombre seguía en algún lugar de aquí? Ni lo pienses, carajo. Lo último que necesitamos es a ese tipo en nuestra cabeza. Pasado, presente o futuro. Tomado. La ex rubia reprimió el pensamiento con un escalofrío. Ahora déjame trabajar. Esto no va a ser agradable, ¿verdad? Orochimaru estaba aún más pálido de lo habitual mientras el chakra verde cubría sus manos. Ah, deja de quejarte, báscula. Te arreglaré en un santiamén. Cualquier médico experimentado se habría enfadado mucho si su paciente se hubiera machacado así, pero Naruto, a pesar de todos sus problemas mentales, simplemente se puso manos a la obra. Primero llegaron las lesiones que amenazaban su carrera. Las menos mortales se clasificaron para su posterior evaluación. El Sannin se mantuvo relativamente tranquilo al principio, moviéndose cuando se le ordenaba y permaneciendo inmóvil según las instrucciones. Solo cuando Naruto echó el hombro hacia atrás, la fachada de Orochimaru finalmente se derrumbó, desplomándose sobre sí misma con un siseo de dolor. Maldición, eso duele. Bien. Naruto le dio una palmadita en el hombro, provocando una respuesta casi venenosa de su paciente. Supongo que lo sentiste. No querría que se me atrofiaran los nervios. Por un momento pensó que Orochimaru le arrancaría la cabeza por ese comentario frívolo. Había matado subordinados por menos en un futuro no muy lejano. Pero Orochi solo frunció el ceño, sus pálidos labios fruncidos en confusión. Eres una anomalía, murmuró el hombre pálido, suspirando aliviado mientras Naruto le curaba las costillas. Evidentemente, aún no había empezado a cambiar de cuerpo. No había una regeneración acelerada en marcha.
Un Uchiha rara vez muestra tanta preocupación por los de su clan, aún más raramente por los de fuera. Que sigas haciéndolo con ambos, me confunde. Naruto conocía esa mirada demasiado bien. Orochimaru lo observaba como si fuera una especie de rompecabezas por resolver, algo para diseccionar y analizar en una mesa de laboratorio. ¿Por qué no? Parpadeó. Somos compañeros de equipo. Son lo más parecido a una familia que tengo. Bueno, dos de ellos lo eran, pero no quería distanciarse de Orochimaru. Todavía no. Ah, pero el poder de las palabras era verdaderamente profundo. Los ojos dorados se abrieron de par en par. Solo una fracción de pulgada, pero ahí estaba. Naruto no tenía forma de saber que había tocado la fibra sensible del hombre. ¿Y cómo iba a saberlo? Conocer a Tsunade y Jiraiya era una cosa, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer a Orochimaru fuera del combate. Este hombre ya había sido enemigo de Konoha, mucho antes de nacer. Su primer encuentro en el bosque de la muerte no le había infundido nada más que una persistente sensación de temor. Quizás si hubiera sabido que había perdido a sus padres y que había sido huérfano desde muy joven, se habría apiadado de él. Por así decirlo, simplemente sonrió. ¿Ocurre algo? No. Pero, agradezco tu afecto, por lo que sea. Se puso de pie y giró los hombros, sonriendo al oír el suave crujido de la extremidad. Además, tu tratamiento fue particularmente preciso. Orochimaru rió roncamente ante la expresión de desconcierto de Naruto. Era un sonido cálido y agradable, muy diferente a los roncos ásperos que usaría para aterrorizarlo en el futuro. Si hubieras querido, podrías haberme mutilado fácilmente, como me curaste. Gracias por hacer esto último. Estaba bromeando, ¿no? Naruto parpadeó, y su paso vaciló momentáneamente al pensarlo mientras se alejaba. Nunca se le había ocurrido que podría incapacitar a la serpiente, dañar sus espirales de chakra y no se darían cuenta. Habría sido tan fácil, también. Ahora se alegraba de no haberlo hecho. Porque Orochimaru estaba cambiando. No estaba seguro de en qué dirección lo llevaría ese cambio, pero valía la pena mencionarlo. Con suerte, aún no estaría haciendo nada malo a los ciudadanos de Konoha. Si alguna vez el hombre usaba sus experimentos contra los enemigos de la hoja, eso podría tolerarse. Siempre y cuando no dañara a los aldeanos. Desde cuando empecé a considerar a Konoha la cúspide de la sociedad. Y más importante aún, cuando empecé a valorarla por encima de las demás aldeas. Frunciendo el ceño ante la repentina frialdad de sus pensamientos, el eterno Uchiha centró su atención en el último del improbable trío. Está bien, nena, tu turno. Tsunade fue la siguiente en ser sometida al giro de la rueda de copia. Pero ni siquiera bajo la mirada tranquilizadora de su Sharingan pudo borrar de su mente la imagen del rostro de Hanzo. Que Naruto había sido capaz de hacer solo lo que los tres no podían hacer juntos, y ahora la estaba curando con las mismas habilidades que había observado en el futuro. ¿Dónde aprendiste jutsu médico? Preguntó. Lo había visto trabajar con Orochimaru. Su nivel de habilidad era bastante alto para alguien que decía no ser muy experto en curación. Sueles pillar un montón de cosas cuando llevas tanto tiempo sola como yo. Maldición. Frunció el ceño ligeramente, poniendo la mano sobre su clavícula. Si no hubiera sido tan preciso, le habría roto la cara en ese mismo instante, con chakra o sin él. ¿De verdad que te golpeaste? Si yo no hubiera llegado, algunas de estas fracturas habrían tardado semanas en sanar. Justo por eso necesitamos más médicos. Dijo con naturalidad, pero la rubia pechugona parpadeó. Había pensado en sugerirle lo mismo a Sarutobi-sensei al regresar de esta tierra olvidada. A pesar de toda la experiencia de sus shinobi, Konoha tenía muy pocos ninjas médicos. Si la guerra continuaba, la pérdida de vidas sería asombrosa. Que alguien estuviera de acuerdo con ella, y mucho menos con Naruto, ¿de verdad piensas eso? Por supuesto. Naruto ni siquiera levantó la vista mientras se dirigía a su brazo derecho. Más médicos significan menos muertes. Es elemental. Hablando de eso, tienes una fractura grave en la muñeca. Tsunade hizo una mueca. Esperaba que no notara la lesión. Al parecer, muy poco escapaba al Sharingan. Voy a tener que volver a fracturarlo y colocarlo. A menos que quieras que el hueso crezca mal. Se quedó paralizada. No, no lo hagas. Él no estaba escuchando. Está bien, sé cómo curar el hueso, esto iba a doler y Tsunade lo sabía. Se necesitaba una cantidad exórbita de chakra para curar fracturas, y mucho menos para regenerar huesos rotos, y ninguno de los dos podía considerarse un proceso placentero. Era una de las pocas que podía hacerlo, y dudaba mucho que el Uchiha tuviera un control lo suficientemente preciso como para curar una herida como esta.
Que aparentemente tuviera la confianza para hacerlo la aterrorizaba un poco. Naruto, no te atrevas, estallido. Mierda. Naruto acunó la nuca de ella y la obligó a morder su hombro. Aún así, el grito ahogado sobresaltó a todos menos a Lucia. Ella se apartó bruscamente, maldiciendo en silencio mientras él le tomaba las manos. Lentamente, una sonrisa lobuna se dibujó en su rostro. Gran bebé. Solo es uno es Oroto. Te voy a matar. Después de esto, no lo harás. El resplandor verde que envolvía su mano se encendió repentinamente hasta convertirse en un blanco casi neón, un entumecimiento refrescante inundó el dolor abrasador que consumía su brazo. Pequeñas chispas de chakra inundaron su sistema, ninguna descarga masiva que la dejara en shock. Reparando rápidamente el daño y acelerando el crecimiento óseo a un ritmo casi 10 veces superior al normal. En cuestión de segundos, los huesos rotos estaban prácticamente moldeados como siempre, sintiendo la euforia correr hacia la extremidad. Tsunade se resistió. Esto casi rivalizaba peligrosamente con su sello Jin. Quizás sí. Sin que lo supiera, su respeto por él aumentó aún más. Sí, podía ser un bromista, pero sus habilidades médicas, y su empatía, eran inigualables. Y la forma en que aún le sostenía la mano, ¡guau! Mala. Mala Tsunade. Su mente azotó el látigo sin piedad. Suelta su mano ahora. Ahora mismo. No importa si sabe ninjutsu médico, si comparte tus filosofías, si llegó aquí para salvar el día como una noche de brillante armadura, o si te está sosteniendo la mano, Y. Mirándote así en la oscuridad, Y. Oh, queridos Kami, a pesar de todas esas protestas, su mano se negó a obedecer, aferrándose obstinadamente a pesar de que ya había terminado. Tú, tragó saliva, sin saber qué decir, estás lleno de sorpresas. Se dio cuenta de que sus manos eran ásperas, las palmas callosas, endurecidas y marcadas por las numerosas batallas en las que había participado. ¿Qué clase de vida habría llevado más allá de los muros de la aldea? Se preguntó. ¿Cómo había sobrevivido solo? De repente, sintió una curiosidad que rozaba la locura, desesperada por desentrañar los secretos de su mente. Quizás entonces podría desvanecer su voz de su mente, la imagen de él que la atormentaba en sueños. Gracias, bajó un poco la voz. Lo intento. Entonces, ¿sigues enfadado? No. Su voz se quebró un poco en la última sílaba. Kami. ¿Qué demonios le estaba pasando? Se sentía como una colegiala de academia nerviosa. Su mirada se dirigió a Jiraiya y Orochimaru, pero el primero estaba inconsciente, y el segundo parecía estar concentrado en verla retorcerse. Bastardo. Los estudiantes de Naruto eran aún menos serviciales si tal cosa era posible. Se podía ver a Kushina charlando amigablemente con Konan junto a la fogata, mientras que Ibiki parecía estar dándoles a Nagato y Yaiko una lección sobre política de aldea, entre otras cosas. Nadie iba a rescatarla de esto. Bien. Su sonrisa, maldita sea. Le dio un vuelco el corazón. Con lo linda que eres cuando te enojas, prefiero verte sonreír. Alto. Balbuceaba frenéticamente. Deja de hablar, idiota. Intentas hacerme. Sí, a veces el talento innato supera a la experiencia, continuó sin tacto, estirando la cabeza hacia la entrada bloqueada de su refugio. ¿Verdad, Nawaki? Así, sin más, el momento se rompió. ¿Nawaki? Jadeó Tsunade, con la conciencia aún tensa por el acra curativo que fluía a su brazo. Casi no vio la figura que rondaba al borde de la antorcha, casi no oyó su respuesta. Casi. Hola, hermana. A pesar del cansancio, Tsunade no comprendió del todo la voz, al menos al principio. Entonces lo vio. Nawaki. Su hermanito. La única familia que le quedaba. En algún lugar de su cabeza, dos fusibles se conectaron. Un interruptor saltó. Nawaki, a solo unos metros de distancia, custodiando la entrada de la caverna, ahora sellada por capas y capas de madera entrelazada. El linaje de Nawaki. Su linaje despertó. Porque, él estaba aquí. Con Naruto. Lo que significaba que Naruto le estaba enseñando a su hermano. Cuando ese pensamiento se le ocurrió, otro también. Y él lo había traído aquí. Aquí, tan solo. El sonido de nudillos crujiendo llenó la caverna, haciendo que ambos hombres se encogieran. Naruto. El Uchiha no hizo ningún esfuerzo por esquivar el puñetazo de Tsunade. Aguantó estoicamente como un hombre, siseando apenas mientras ella lo estrellaba contra la pared, inconsciente. Claro, podría haber esquivado el golpe fácilmente sin pestañear. Pero no lo hizo, y eso la hizo reflexionar.
A pesar de que se lo merecía tras revelarle a su hermano, con la liberación de Madara incluida. Desafortunadamente, ninguno de los dos tuvo en cuenta lo que sucedería si el Uchiha caía. El resultado fue un caos absoluto. Sensei. Por favor, dime que no lo acabas de matar. Mierda. Gritó Nawaki. Nee-chan, ¿por qué hiciste eso? No estaba pensando, ¿de acuerdo? Lo siento. Y más importante aún, ¿cuándo demonios aprendiste a hacer eso? ¿Eh? Nawaki parpadeó 2 veces. Ambas se dieron cuenta de que había invocado el Mokuton accidentalmente en su apuro, y que su hermana nunca lo había visto usarlo antes. Chicos? ¿Qué? Justo aquí. Naruto saludó desde el otro lado de la cueva, encaramado en una pequeña plataforma que había creado. Resultó que Tsunade solo había golpeado un clon de barro bien colocado. Entonces, ¿vas a intentar golpearme de nuevo? ¿O nos vamos a dormir? Tenemos mucho terreno que cubrir mañana a primera hora. Tsunade le lanzó una piedra desde el otro lado de la habitación, la cual el Uchiha esquivó con una carcajada furiosa, provocando sonrisas de todos mientras se escabullía. Apenas había empezado a hacer bromas. Tantas ideas, ¡ay, qué conmovedora es tu preocupación! El Uchiha ladeó la cabeza con una risa. Sí que te importa. Se lo merecía por traer a su hermano menor a una zona de guerra. Naruto se rió y se acostó, desenrollando una estera para él, seguida de una para cada uno de sus estudiantes. Ibiki abandonó la suya para que Nagato y los demás tuvieran un lugar cálido donde dormir esa noche. Nawaki fue rápidamente relegada a compartir una con una Tsunade ahora extasiada, una recompensa por haber desbloqueado su linaje. Pero Naruto no dormiría mucho esa noche. 6 horas después, golpear. Sus ojos azules se abrieron de par en par al sentir un peso sobre su saco de dormir, sacándolo de su sueño más maravilloso. Madara estaba sellado, Tobi había sido masacrado y el mundo conocía la paz. Sakura estaba viva y coleando, mejor que nunca, embarazada de su hijo. Él era Hokage. Todo estaba bien en el mundo. Pero solo era un sueño. Y alguien estaba sentado sobre su pecho. En su pecho. Pero Naruto ya no era un genio. No se ponía de pie de golpe y chillaba como un estudiante estúpido. La guerra lo había endurecido en más de un sentido. Un guerrero había emergido del cruento conflicto que le había quitado la vida, había cambiado todas sus percepciones. Para empezar, ahora siempre llevaba un kunai encima. Sobre todo cuando dormía. No contaba los intentos de Madara y Tobi de asesinarlo mientras dormía. Más de una vez se había despertado y había encontrado un Zetsu blanco cerniéndose sobre su cama, listo para acabar con él. Sin pensarlo, atacó, presionando la punta de su cuchillo contra la carne blanda. El Mangekyo Sharingan se encendió, y sus ojos negros y rojos invertidos miraron con furia a su adversario. Muévete y te abriré en canal. Un pequeño jadeo femenino respondió a sus palabras. Frunciendo el ceño, pero sin querer bajar la guardia, el Uchiha levantó la cabeza apenas 1 centímetro. Lo que vio allí le calentó las venas, y no necesariamente de mala manera. Podía ver esa mata de pelo rojo que le resultaba familiar. No hacía falta un segundo para darse cuenta de la identidad de su presunto asesino. ¿Kusina? Sus palabras fueron apenas un siseo mientras bajaba el arma. ¿Qué estás? Su mano se deslizó sobre su boca, llevándolo al silencio. SHH, susurró, canturreando con voz aterciopelada, con sus ojos violeta apenas visibles en la oscuridad. Despertarás a los demás. Digo, nos puse sellos silenciadores a los dos, pero aún así. En efecto, Naruto no percibía nada, salvo pacíficas señales de chakra a su alrededor. En efecto, todos los demás dormían profundamente. Todos, menos la chica más problemática del mundo. Casi deseó que fuera una impostora, pero no. La barrera de madera de Nawaki seguía intacta y, aparte de eso, su Sharingan confirmaba que se trataba de la verdadera Kusina. Ya no se podía fingir tener un bijú atrapado en el estómago, ¿verdad? ¿Quién carajo está de guardia? A mí. La alarma coloreó sus rasgos. Entonces, ¿por qué no estás? Clon de sombra, resopló indignada. Dame algo de crédito, sensei. Naruto no sé lo que yo. Nunca te enseñé eso. Así es, esos brillantes orbes centellaron con picardía. No lo hiciste. De hecho, lo aprendí justo antes de que regresaras. ¿Ja? ¿Cuándo hiciste? Puede que haya tomado prestado algo hace unos años, o puede que no. Pero lo devolví cuando terminé. Lo juro. Su sonrisa de Cheshire era reveladora y extrañamente parecida a la de un zorro. Ay, Dios mío, había robado el pergamino del sellado. Igual que él.
Así lo había aprendido. Si hubieran estado en cualquier otro lugar, el Uchiha se habría reído a carcajadas. Por así decirlo, logró negar con la cabeza en silencio, casi con total incredulidad de que su madre hiciera algo así, de que él, sin saberlo, la hubiera imitado al tomar prestado el mismo pergamino décadas después. Bueno, eso explicaba cómo había logrado escabullirse de la guardia, pero no le explicaba por qué Uzumaki Kusina seguía sentada en su regazo, mirándolo fijamente. ¿Querías algo?, preguntó al fin. Ella respondió acercándose. Demasiado tarde, comprendió lo que Kusina pretendía, lo que estaba a punto de hacer. Unos suaves labios rozaron los suyos al pasar y de repente le recordó un beso abrasador en el lomo de un dragón. El instinto lo agarró por el cuello, estrangulando su sentido común. Sus manos se cerraron sobre la parte posterior de sus muslos y la atrajo hacia sí, indiferente a los jadeos silenciosos que escapaban de su boca hacia él. Sus siguientes palabras, sin duda, no le ayudaron en nada. Sensei, te deseo. Bueno, mierda. El hombre se tambaleó visiblemente. ¿Por qué? Una sola sílaba suave de absoluta confusión. No lo sé. Dijo, ruborizándose. Simplemente lo sé, Tebane. Desde que nos conocimos me tienes hecha polvo, y cada vez que pienso en ti siento mariposas en el estómago. Pienso en ti por la mañana al levantarme, y estás ahí en mis sueños al dormirme. No finjas que no te importa, porque sé que sí. Vi lo que le hiciste a Anzo, lo masacraste. Porque intentó matarme. Y no puedo sacarte de mi cabeza por eso, maldita sea. Asume la responsabilidad de tus actos, Tebane. Naruto la miró fijamente un buen rato después de ese arrebato, sin que sus ojos reflejaran nada. Finalmente, gimió. Shinigami, ¿por qué me maldices así? Parecía más una pregunta retórica que otra cosa, y se tapó el puente de la nariz con la mano como si le fuera a doler la cabeza. A veces estoy seguro de que lo haces a propósito, y luego ella me mira así y me hace sentir como si me estuviera aprovechando de ti. Palabras tranquilas, pero ciertas. Nunca dejaría que nadie se aprovechara de mí, susurró, mordisqueando su oreja. Solo, quiero estar contigo. No hay nada malo en eso. Naruto casi se burló. Había 1000 cosas mal en este escenario. 1.000.000 de razones por las que no deberían hacer esto. Una parte muy pequeña de él, la parte que todavía era Uzumaki Naruto de corazón, farfullaba que esta era su madre, que estaría condenado al infierno antes de hacer algo así. La otra mitad, una fusión de lógica fría y deseo abrasador, reprimió sin piedad esa pequeña voz en el fondo de su cabeza. Hacía tiempo que no la veía como su madre. Era demasiado difícil reconocer la belleza madura que había visto con ojitos de niña complicados. Podía ser estúpida y egoísta a veces, pero en otras tan deslumbrantemente brillante y abrumadoramente amable. Era como él en tantas maneras diferentes, pero su propia persona en la misma línea. Maldita sea, pero no podía pensar en uno que terminara con su virginidad y sus sentimientos intactos. Mira, ¿crees que me importa si es mi primera vez? Eso fue todo. Estaba oficialmente alucinado. Había estado luchando una batalla perdida todo este tiempo. Ahora esas palabras derribaban el último ladrillo del muro de su resistencia. No. Y entonces Naruto se rindió, aunque solo un poco. Pero me importa. Sus labios rozaron los de ella por voluntad propia por primera vez. Su último beso fue apenas una vela diminuta comparado con esta llama. No fue un simple acto de deseo, ninguna necesidad básica lo que hizo que su boca se amoldara a la de ella. Había elegido besar a su propia madre, aceptar sus sentimientos y pasara lo que pasara. No hubo lenguas entrelazadas ni manoseo corporal alguno. Solo un roce casto, casi exploratorio, con la cabeza ligeramente inclinada contra ella, la mano alzada para acunar suavemente su mejilla como si estuviera hecha de la más fina porcelana. Como si fuera a romperse al más mínimo roce. Espero que seas feliz, suspiró, rozando los labios con los de ella a media voz. ¡Qué mujer tan problemática! Hola. Kusina maulló con silenciosa angustia mientras se separaban, odiando que él siguiera con los ojos cerrados, porque no podía leerlos. ¿Qué haces? No voy a quitarte la virginidad en una cueva olvidada. Su respiración era un rugido gutural que la hizo estremecer. La nuca se le sonrojó al oír sus palabras calentarle el rostro. Si vamos a hacer esto, seremos formales. Voy a salir contigo, nos conoceremos mejor y luego veremos a dónde nos lleva. Hasta entonces, el sexo está descartado. El deseo y la sensación brotaron en lo más profundo de Uzumaki Kusina, y una chispa de celos. ¿Por qué era tan malditamente cuidadoso con ella?
le costó todas sus fuerzas no tirarlo al suelo y saltar sobre sus huesos en ese mismo instante. Pero tú y Mikoto fuisteis muy imprudentes, respondió Naruto, sin ningún arrepentimiento. Me preocupo por ella y por los demás, igual que por ti, se corrigió rápidamente al ver su expresión herida. Pero si voy y dejo embarazada a mi alumna, se oirán las palabras, ¿sabes? Sé que no te importaría, pero como dijiste, la aldea puede ser cruel. Sin pensarlo, y con los ojos aún cerrados, extendió una mano para acercar a la pelirroja hacia él, como si de alguna manera pudiera protegerla del caos del mundo. No quiero que te afecte esta reacción. A menos que solo quieras sexo casual. ¡No! Dios, ¡No! sus mejillas se sonrojaron ante la impura insinuación. No quería un rollo de una noche. Eso era lo último que quería. No quiero eso. Se acurrucó más cerca de él, saboreando en silencio la calidez de su cuerpo contra el suyo, el rápido latido de su corazón, la única indicación de que estaba tan inquieto como ella con todo esto. Él se agachó por su espalda, acariciando distraídamente su cabello. Kusina ronroneó como una gatita satisfecha mientras él le mordisqueaba el cuello, sus labios trazando una línea áspera en el pálido surco entre el hombro y el esternón. Buena chica. Su rostro se tiñó de 7 tonos escarlata en un instante. Ay, Dios mío, de todas las cosas que podría haber dicho, dijo eso. No debería haberlo dicho. Ya era bastante malo que su voz la revolviera por dentro, sin que dijera palabras tan involuntariamente eróticas. Porque las chicas buenas no se enamoran de su profesor. Desesperada por calmar el remolino de mariposas en el estómago, buscó por la caverna algo, cualquier cosa, que la distrajera. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Oye, ¿por qué tienes los ojos todavía cerrados? Ah. He tenido un pequeño problema con ellos desde que maté a Anzo, admitió Naruto. Maldita sea, se siguen activando solas. Una punzada de terror le atravesó el corazón. No te estás quedando ciega, ¿verdad? Para nada. Todo lo contrario. Nunca he visto tan claro. Es solo que, la forma en que están mis ojos ahora mismo, te asustará. No, no lo harán, intentó obligarlo a mirarla, pero él se escabulló de nuevo. Vamos, enséñame. Naruto suspiró. Quizás te arrepientas de eso, no me arrepiento de nada, Tebane, le dio un ligero golpe en la mejilla, sonriendo con suficiencia al ver que él hacía pucheros. Ahora. Muéstramelo. Está bien, abrió los ojos y le regaló a Kusina una visión que nadie más había visto. No eran el Sharingan, ni siquiera el Mangekyo Sharingan. Esos orbes de un violeta ondulante, transmitidos a través de leyendas y tradiciones a lo largo del tiempo. Mito le había hablado de ellos una vez, de pasada, profetizando que conocería, y se enamoraría, de un joven de mirada intensa. Claro, eso había sido antes de que cierto Uzumaki convertido en Uchiha prácticamente destrozara la línea temporal. La pobre chica no tenía forma de saber que Mito se refería a miradas intensas en el sentido de alguien con una voluntad férrea. No miradas intensas en el sentido literal. Ojos como estos. Como, Rinnegan. Kusina chilló silenciosamente. Son esos. Ellos son. Parecía mayor y mucho más maduro que sin su linaje activado. Cuando la miraba con el Rinnegan, su mirada no se parecía en nada a los ojos traviesos e infantiles que había poseído hasta entonces. Eran los ojos de alguien que había visto la muerte, que la había causado, que había experimentado la guerra y conocía el verdadero funcionamiento del mundo. En resumen, eran el tipo de ojos que Kusina esperaría de un verdadero Uchiha, no de alguien que se dejaba llevar por los caprichos de los demás. Aún así, el morado le sentaba bien. Casi, son bonitas, las palabras escaparon de sus labios antes de que Kusina pudiera pensar en retractarse. ¿Bonita? La mandíbula de Naruto se torció por un momento antes de recuperar rápidamente la compostura. Oye. Este es uno de los dojutsus legendarios. Es mortal y peligroso. ¡No! Bonita. Eso provocó otra suave risa en ella, y para entonces ya era demasiado tarde. Nunca podría olvidar que le llamaran bonita al Rinnegan. Nunca más. Eso fue suficiente para romper el hielo, y el buen humor, entre ellos por esa noche. Vete, la apartó de su regazo con un suave codazo, ignorando el puchero que le dedicó. Tienes que volver a la guardia y yo tengo que descansar y reponer mi chakra. Pero, no hay que confiar demasiado en los clones de sombra, citó con sabiduría, averiguándola antes de que pudiera rebatir el argumento del clon. Esta será una buena experiencia. Ahora, fuera. Bien, Tebane.
Kusina, decidida a decir la última palabra, le dio un último beso en la mejilla antes de volver a su mirada. Bromearlo fue un error. Naruto siseó en la oscuridad y ella se vio arrastrada hacia atrás, entre sus brazos. Su boca se encontró con la de ella en un beso brusco que le hizo curvar los dedos de los pies, su lengua se curvó y apuñaló de tal manera que casi la dejó inconsciente. Su mente explotó en un blanco cegador cuando una mano solitaria se posó sobre su pecho derecho y lo apretó. Querido dulce Kami. Kusina nunca antes había considerado sus pechos especialmente sensibles, pero bajo las yemas de sus dedos, incluso con una capa de tela separándolos, sintió que sus pezones se tensaban con anticipación. Malditas sean sus palabras, y maldito sea él por querer esperar. Lo necesitaba. Lo deseaba. Ahora, sin ropa, sin límites. Empujó contra él con un gruñido, obligando al hombre más grande a caer al suelo en un momento de debilidad. Las ágiles yemas de sus dedos danzaron sobre su pecho mientras sus manos amenazaban con arrancarle la camisa. Y así, sin más, terminó. Kusina lo miró boquiabierta mientras él la sujetaba con los brazos y se incorporaba, sin aliento. ¿Tú, qué? Jadeó, las palabras tardaban en llegar a ella, su mente aún aturdida por la pasión abrasadora de su beso. Nunca te burles de un amo, susurró, rozando sus labios con los dientes en un último beso, con el Rinnegan clavado en sus ojos violetas. De vuelta a la guardia. Ahora. Le dio un manotazo en el trasero, casi provocando un grito agudo de la kunoichi al levantarse. A pesar de eso, se sonrojó. Sensei, ¿puedo llamarte Naruto de ahora en adelante? Sus ojos se oscurecieron ante eso, una hazaña casi imposible, considerando que el Rinnegan seguía activo. Kusina se estremeció, y no en el mal sentido. La forma en que la miraba, desvistiéndola con esos ojos, como si estuviera atrapado en una lucha física para no saltar y arrastrarla de vuelta al saco de dormir. Nunca la habían mirado así. A una parte de ella le gustaba, saber que podía evocar tales sentimientos en él. A otra parte le aterraba darse cuenta de que tenía tanto poder sobre él, tener su corazón en sus manos de esa manera. Cuando finalmente habló, sus palabras le dieron un vuelco el corazón. Puedes llamarme como quieras, Kusina-chan. Otro escalofrío. Buenas noches entonces, ella se dio la vuelta con un ligero rubor y sus palabras fueron apenas un susurro. Naruto-kun. ¿Por qué demonios me siento tan malditamente sucio? Gimió Naruto con ojos legañosos a la mañana siguiente, frotándose los ojos entumecidos por el sueño y entrecerrándolos por la luz que amenazaba con cegarlo. Un momento. ¿Luz? Esta era la tierra de la lluvia. Aquí no había luz solar. Nunca. Frunciendo el ceño, salió de la bolsa, desconcertado al descubrir que Kusina había vuelto a colarse con él poco después de que terminara su guardia, y se acercó a la boca abierta de la caverna con pasos lentos, temeroso de cualquier trampa. Sus sueños habían sido mucho más oscuros desde que rechazó la súplica inicial de Kusina de, como él mismo lo había expresado, joderle la cabeza la noche anterior. Había habido tanto fuego y muerte que era un milagro que no se hubiera despertado empapado en sudor frío en mitad de la noche. Quizás por eso estaba nervioso. Aunque una gran parte de él había decidido simplemente seguir la corriente y aguantar las cosas como fueran, aún resonaba esa maldita vocecita en su cabeza. La que se acobardaba ante cada vínculo que formaba, cada cambio que hacía en la línea temporal. Un día de estos tendría que reprimir esa parte de sí mismo por completo. No podía permitirse el arrepentimiento después de todo lo que ya había dicho y hecho. Pero no ahora. No cuando existía la posibilidad. «Oye», exclamó, buscando en su interior la mancha reveladora que representaba su mitad más oscura. «Tú, ay. Dios, ¿qué hora es?» Se oyó el gemido. «Temprano. Ahora cállate y dime si estoy bajo un genjutsu o no». «¿Qué?» «No, no te haces ilusiones. Ahora déjame dormir». «No duermes». «Hazlo». De hecho, sonaba aún más gruñón que de costumbre. «Ahora me despido y me despido, señor». «Ahora espera un maldito minuto», dije buenas noches, señor. A regañadientes, el ex rubio dejó que Yami se alejara de él, refugiándose en lo más oscuro de su mente. Al darse cuenta de que su media naranja no le había mentido sobre no estar bajo el efecto del genjutsu, se permitió observar detenidamente la escena que se desplegaba ante él. Naruto siempre había sido madrugador, incluso sin este nuevo cuerpo, pero algo en su Adnuchia lo hacía levantarse incluso antes de lo normal. No le hacía feliz tener otra peculiaridad que perfeccionar, pero al menos le permitía apreciar momentos como este. Amanecer.
En verdad, la tierra de la lluvia no podía llamarse así después de los acontecimientos de ayer. Ya no, al menos. Desde la muerte de Anzó, el aguacero constante que inundaba constantemente su tierra se había vuelto intermitente. Ahora parecía haber cesado por completo. Cielos soleados recibieron al hombre que emergió de la cueva. Cálidos rayos de sol se derramaban desde un cielo parcialmente nublado para saludarlo en su regreso al vasto y maravilloso mundo. Por un instante, casi fue suficiente para hacerle olvidar que estaban en territorio enemigo, que aún había una guerra en curso. Te encanta desafiar las expectativas, ¿verdad? Ya los oigo. Uchiha Naruto, el hombre que hizo que los cielos dejaran de llorar. Las chicas te acosarán cuando lleguemos a casa. Naruto estiró el cuello al oír la voz, sin sorprenderse al descubrir que Jiraiya se había despertado poco después. El peliblanco no siempre había tenido el sueño ligero, muchas veces Naruto se vio obligado a golpearlo para despertarlo, pero parecía que en su juventud conservaba la fortaleza para madrugar. No cuando descubren que estás escribiendo una novela pervertida basada en mirones, replicó con sarcasmo. No. El hombre mayor se estremeció como si lo hubieran golpeado. Eres un cabrón sádico, ¿lo sabías? La palabra sádico no era suficiente para describirlo. Naruto había hecho muchas cosas durante los últimos años de la Cuarta Guerra Shinobi, muchas de las cuales no le enorgullecían del todo. Había sacrificado pelotones enteros para contener al Hyuubi, para repeler lo inevitable. Había sido despiadado al final, probablemente por eso cometió la insensatez de colaborar con Orochimaru, con muchas de sus tropas muertas o moribundas el día que dejó de cargar con emociones tan insignificantes como el dolor y la culpa, e incluso recurrió al jutsu prohibido cuando se hizo evidente que las técnicas estándar no le servirían de nada. Quizás fue la imagen de Ino ahogándose en su propia sangre lo que lo impulsó a hacer eso. O quizás fue la cabeza decapitada de Shikamaru, el cadáver reanimado de Kiba. Había tantas escenas espantosas atrapadas en su mente que no estaba del todo seguro de qué había causado su colapso mental. En retrospectiva, fue la muerte de Hinata, no de Sakura, lo que realmente lo llevó al límite. Sí, había llorado la muerte de su amada belleza de chicle, pero cuando la última Hyuga con vida decidió suicidarse en lugar de vivir con el dolor, simplemente estalló. Con todos sus amigos desaparecidos o peor aún, criados para luchar contra él, finalmente sucumbió a la desesperación y la locura. Dominar el Shiki Fujin y marcharse con una gloria radiante había sido un último que se jodan para los dos hombres que tanto le habían arrebatado. Solo que aquí estaba, en el pasado, en este maldito cuerpo, niño. Naruto parpadeó ante la voz de Jiraiya, sacudiéndose de esos tristes pensamientos con un suspiro cansado. Lo intento, pero ¿cómo va? Por suerte, el hombre cambió de tema rápidamente. No tan bien como me gustaría, admitió, consultando su libreta. Es tan difícil encontrar inspiración durante una guerra. Sí, la muerte tiende a poner un poco de freno a las cosas. La expresión inexpresiva de Naruto podría haber avergonzado al Hokage. Fe. Eso le valió una burla. Aparte de eso, ¿cómo te va? Disculpe. ¿Cuidar de esos enanos tuyos, qué más da? Su sonrisa se derrumbó tan abruptamente como se había formado. ¿En serio? Suspiró Naruto, conteniendo las ganas de esconder la cara en una mano. No tengo ni idea de qué demonios estaba pensando Sarutobi. A veces, siento que apenas puedo cuidar de mí mismo, y mucho menos de 3 adolescentes. De verdad, me pasé la mitad del viaje hasta aquí preocupándome si podría protegerlos o no. Dejó que su mirada se desviara hacia la entrada de la cueva. Y casi lo arruinó. Anzó nos estaba esperando. Estábamos separados e intentó eliminarlos mientras yo estaba distraído. Si hubiera sido un segundo más lento, pero no estabas, pero si lo fuera, estarían muertos. Un escalofrío silencioso le recorrió el cuerpo. Me han cogido cariño, ¿sabes? Apenas los he tenido aquí más de unos días, y ya no soporto la idea de que les pase nada. ¿Pero qué hace a un buen sensei? Lo mínimo que hice fue asegurarme de que al menos pudieran trabajar juntos, y luego los arrastré a una zona de guerra. ¿En qué clase de maestro me convierte eso? Eso es, ahí mismo. Ja. La marca de un buen sensei. Jiraiya sonrió con dientes, extendiendo la mano para darle una palmadita en el hombro. Me preocupo por Minato todo el tiempo desde que se convirtió en Chunin, pero confío en que haya aprendido bien, lo suficiente como para valerse por sí mismo cuando no estoy. Preocúpate por tus hijos. Está bien. Pero debes confiar en que se las arreglarán solos. Lo que necesito es entrenarlos un poco más, y no obligarlos a enfrentarse a Shinobi de clase S, murmuró Naruto.
Bueno, mi Minato es un poco prodigio, así que probablemente no deberías, solo para estar seguro. Ah, Ark. Ahí estaba de nuevo. La mención de su padre. ¿Cómo sería ahora, sin Kushina? Apenas le había dirigido la palabra desde que la rescató. Naruto no creía que sus acciones hubieran difamado al futuro Hokage de ninguna manera, pero no podía estar seguro. Sus acciones ya habían creado demasiadas ondas en la línea temporal para su gusto. Lo último que quería era engañar al pobre Minato y quitarle su futuro puesto como líder de la aldea. Después de todo, Naruto no podía cambiar el futuro estando atado a un escritorio, ¿verdad? A pesar de todo el poder que eso le otorgaría sobre su aldea, no podría lograr sus objetivos si cargaba con el sombrero y todas las responsabilidades que conllevaba. ¡Qué ironía! Lo único que una vez deseó más que nada, y ahora no se atreve a aceptar el título. Aún así, es bonito, ¿verdad? Suspiró, mirando el sol naciente. Estamos tan acostumbrados a operar en la oscuridad que rara vez vemos un amanecer como este. Eso sí es algo en lo que podemos estar de acuerdo. Esa no era la voz de Jiraiya. Ambos hombres saltaron ante la intrusión, con el pelo erizado en la nuca instintivamente, mientras una mano les apretaba los hombros. Sus duros ojos color avellana los observaban con tanta fuerza que casi lo hizo saltar. Tsunade. Tranquilo, idiota, suspiró antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada. Ya no estoy enojada contigo. De hecho, y entonces su mano apretó el hombro de Naruto con una ternura sorprendente, quería darte las gracias. ¿Gracias? Naruto ladeó la cabeza, sonriendo como el mismísimo Kyuubi no Youko. ¿Por qué? ¿Para qué? Había estado esperando esto. De ninguna manera iba a dejar que Tsunade se las arreglara para salir de esta, no sin que ella se revolviera un poco. No recuerdo haber hecho nada que mereciera tu gratitud. Yo tampoco. Jiraiya se apresuró a subirse al carro. No, ustedes dos. Un ligero rubor cubrió las mejillas de la rubia. Bien. Seré sincera. Bajó la cabeza bruscamente, luchando por contener el creciente rubor. Gracias por mantener a mi hermano a salvo, Naruto. Vaya. Eso fue sorprendente y fácil a la vez, ¿o no? La sonrisa de Jiraiya era diabólica. Esto sí que es bueno. Investigación de primera, Ark. Sus palabras terminaron en un gruñido estrangulado cuando Tsunade le golpeó la cabeza con uno de sus poderosos golpes. Urusai, Kono Yarou. ¿De verdad era necesario? Preguntó Naruto con una gota de sudor. Quiero decir, probablemente se lo merecía y todo, pero, quizás tengas razón. Así, sin más, capituló, reclamando el espacio libre a su lado. Las alarmas sonaron en la cabeza de Naruto. Tsunade, ¿de acuerdo con él? ¿Se había acabado el mundo? ¿Se acercaba el apocalipsis? Bueno, si realmente te sientes tan mal por golpear al viejo pervertido, no se trata de eso. Entonces, ¿qué? Acerca de ti. Naruto parpadeó. Está bien, me rindo. Me perdiste por completo. Anoche estuve pensando un poco, admitió a regañadientes, mirándolo fijamente a los ojos. Sobre lo que dijiste. Llevo un tiempo dándole vueltas a esto, la verdad. Te debo una. Muchísima. Cuando pensaba que solo eras un cretino, me demostraste que estaba equivocado, de muchas maneras. Sus palabras eran reveladoras, con esos ojos marrones clavados en él. Me dijiste que no me arriesgara. Ayudaste a negociar una tregua con Suna. Tomaste a mi hermano bajo tu protección y lo mantuviste a salvo. Mataste a un shinobi que ni los tres podíamos siquiera tocar. Y en lugar de presumir, fuiste humilde. Cualquier otro Uchiha nos habría restregado su logro en la cara, se habría burlado de nosotros y habría terminado con todo. Pero tú no. Te quedaste y curaste nuestras heridas, mis heridas, a pesar de que apenas nos conocemos. Creo que hay algo diferente en ti, y no son solo tus genes. Mierda. Naruto sintió que un sudor frío le corría por la cara. Mierda, 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 mierda. Bueno, cálmate. Tómalo como camaradería. Cualquier shinobi de Konoha habría, me importa un bledo, respondió fríamente. Por si no te has dado cuenta, no nos caemos muy bien. Puede que estemos interesados, pero no viene al caso. He estudiado las artes curativas toda mi vida y nunca he conocido a nadie tan hábil como tú. ¿Quién te enseñó? Naruto palideció. ¿Cómo podía decirle que había aprendido de ella? Sí, quizá fuera pésimo cuando era Naruto Uzumaki, pero con el conocimiento, el cuerpo y el control del chakra de Madara, ahora podía curar las peores heridas y enfermedades. Ahora le preguntaban cómo demonios había llegado a ser tan bueno. Preferiría no decirlo. Ahí vas otra vez, siendo tan reservado.
Naruto frunció el ceño, negándose a moverse. De hecho, sus ojos se quedaron mirando fijamente a Tsunade con dagas de color rojo sangre. Si tu pasado fue doloroso, ¿hablarías de ello? Ahora era su turno de encogerse, pensando en cuánto había sufrido viviendo bajo la sombra de su abuelo. Todos lo habían querido. Lo habían adorado, luego ella en su lugar cuando sus padres fallecieron. Pero cuando se hizo evidente que ella y su hermano no despertarían su linaje pronto, los dejaron como una papa caliente. Si bien seguían siendo shinobi de Konoha, a veces las miradas que recibía, supongo que no, admitió. Gracias. Naruto se sentía cada vez más incómodo con esta conversación. Cada segundo que pasaba bajo esa mirada penetrante era otro en el que corría el riesgo de ser acusado de mentiroso y de arruinar todo el valioso progreso que había logrado en esta era. Si hemos terminado aquí, probablemente debería despertar a los demás. Su mano se cerró alrededor de su muñeca, impidiéndole escapar. El hielo recorrió la columna vertebral de Naruto hasta la base del cráneo. Está bien, continuó Tsunade, acercándose, pero anoche desafiaste mis expectativas otra vez. Has demostrado que hay un cerebro bajo esa cabeza dura tuya, defendiendo la necesidad de shinobi médicos como ese en lugar de la mayoría de los imbéciles que he conocido. Defiendes tus creencias y no dejas que nadie te diga lo contrario. Me gusta eso. Es curioso que casi me rompas el brazo por eso, se quejó el Uchiha. ¿Ayudaría si me disculpara por eso también? Naruto lo consideró un segundo antes de asentir. Sí, de hecho. Lo haría. Entonces lo siento. Su disculpa casi lo dejó sin aliento. De repente, se estaba volviendo demasiado sumisa y, como resultado, una semilla de duda crecía en su corazón. Ella estaba trabajando en algo, y él estaba cada vez menos seguro de que le gustara el resultado. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿De verdad se había tomado sus palabras en serio? ¿O era algo más? Fuera lo que fuese, no le gustaba cómo se veía, así. Bueno, mierda. Eso fue fácil. Supongo que ayuda a que a Nawaki también parezca gustarle. Le dio un puñetazo suave en el brazo. Todavía le dolía muchísimo. Mira, supongo que solo quería decirte que, aunque a veces me porto mal contigo, quería que supieras que, por mucho que te sirva, creo que eres una buena persona. Me alegra que lo pienses. Le costó cada fibra de su ser mantener esa expresión inexpresiva y no sonrojarse. La sensación de opresión en el estómago apenas comenzaba a crecer. Ahora, probablemente deberíamos, pero Tsunade aún no había terminado. Si te parece bien, me gustaría que me acompañaras cuando hable con el anciano sobre la formación de un cuerpo médico a nuestro regreso. Llevo años insistiéndole, pero sigue evitándolo y creo, bueno, quizá no importe lo que yo piense, pero tu palabra probablemente ayudaría a que se aprobara. Es un viejo testarudo, ¿sabes? Ni me hables de Danzo. Advirtió Naruto, consciente del destino de esa idea. Había sido destrozada por el consejo de la aldea. Otro punto más en su agenda personal. Danzo y el consejo. Esos bastardos tenían demasiado poder en su época, pero en esta parecían tener aún más, con la ley marcial decretada en la aldea en tiempos de guerra. Lo que no les gustaba, simplemente no ocurría. Alguien tenía que cortarle la cabeza a esa serpiente y reemplazarlos con un liderazgo adecuado. Entonces, quizá alguien deba reemplazarlo, sugirió Tsunade secamente. Tal vez, te refieres a mí, ¿no? Su mirada ceñuda podría haber partido una piedra. El asentimiento de Tsunade seguramente no ayudó, por si servía de algo, antes de que se diera cuenta de algo. ¿El mono o el halcón de guerra? Danzo, imbécil. Le dio un puñetazo en el brazo con la fuerza suficiente para romperle los huesos a un hombre inferior. Por suerte, Naruto era todo menos inferior, encogiéndose solo levemente mientras Tsunade continuaba. Eres 100 años demasiado joven para ser Hokage. Naruto consideró eso por un momento, no el comentario sobre convertirse en Hokage, sino la idea de cambiar el consejo. Eliminar al viejo halcón de guerra de la ecuación haría a Konoha menos militante en otros aspectos. ¿Pero cómo hacerlo? De hecho, había empezado a considerarlo cuando se dio cuenta de que Tsunade seguía mirándolo fijamente. Pero por si sirve de algo, creo que podrías hacerlo algún día. No había palabras para expresar el alivio que sintió en ese instante. Por un instante, estuvo casi seguro de que ella haría algo como, mierda. ¿Cómo no lo viste venir, idiota? Esos fueron sus pensamientos mientras la rubia se inclinaba hacia adelante y le besaba la frente. Naruto se congeló, cada fibra de su ser se convirtió en plomo, sus huesos se negaban a moverse a pesar de todos los pensamientos que rebotaban en su cabeza.
No sabía que, de no haber intervenido, ella le habría hecho lo mismo a Dan unas semanas después. Pero ahora, estoy apoyándote. Naruto no pudo contenerse más. Estalló en carcajadas. Lo absurdo de la situación era demasiado para él. Tsunade. A Tsunade le gustaba. Le gustaba. Él. En ese instante, el ex rubio solo quería desconectar, pero por muy tentadora que fuera la idea, sabía que no podía arriesgarse. Así que, en lugar de eso, se rió. Ja 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 ja. ¿Qué te pasa? Tsunade se sonrojó de un intenso color violeta, sus mejillas ardían más que el sello Yin en su frente. Hablo completamente en serio. No es nada. Jadeó entre risitas disimuladas, casi doblándose de la risa. Nada, en absoluto. Es solo que, nunca esperé esto. Suspirando, se secó una lágrima de alegría. Sabes que no estoy precisamente soltero, ¿verdad? Claro que Tsunade ya había visto a Pakura y a Karura, pero dudaba mucho que supiera de Mikoto y, más recientemente, de Kusina. Y eso sin mencionar la pequeña plétora de mujeres que había atraído durante su estancia en la aldea. ¿En serio, qué veían todas esas chicas en él? Te acabo de decir que estoy interesada, dijo la rubia con cara seria, entrecerrando los ojos color avellana. Eso es todo. No significa que piense dejar que me jodas como a esos dos. No soy de ese tipo de chicas. Oh, sé exactamente qué tipo de chica eres, Tsunade-chan. Naruto casi le soltó esas palabras en la cara. Solo un año de paciencia y entrenamiento se lo impidió. Era de las que amaban el sake, y en secreto, al menos cuando era shinobi, disfrutaba apostando contra todo pronóstico. Por algo se había ganado el apodo de la legendaria ingenua, después de todo. El renacido Uchiha consideró en silencio todas estas cosas y más, preguntándose distraídamente por qué Yami no intervenía y le exigía que le partiera los sesos. ¿Y? Preguntó, titubeando un poco en la primera sílaba. ¿Te interesa o no? Por retorcido que suene, Naruto lo era. La mujer sentada frente a él no era la kunoichi amargada a la que había convencido de regresar a Konoha. No era una anciana, no era una Kage que estuviera completamente fuera de su alcance, sin una gran diferencia de edad entre ellos. Esta Tsunade era una mujer que apenas estaba madurando, lidiando con una guerra y años tras años de duro escrutinio. Sí, aún poseía esa fuerza extraordinaria, y sí, su temperamento podía ser irascible y su mecha aún más corta, pero había una chispa allí, una que le recordaba a la mujer que un día se convertiría en Godaime Hokage. Y si podía avivar esa chispa hasta convertirla en un fuego rugiente evitando la muerte de su hermano e impidiéndole abandonar la aldea, ¿quién era él para negarse? Aunque no estaba dispuesto a ponérselo fácil. Solo prométeme que no me romperás los huesos cuando me abraces. No soy tan fuerte. Naruto no dijo nada, simplemente se arremangó y señaló el moretón que ya se había hinchado en su brazo, donde ella lo había golpeado. Hacía 2 minutos. ¡Guau! Parpadeó el rubio. Eres más débil de lo que pensaba. Naruto se estremeció. Que ella encontrara la única grieta en su fachada. ¿Qué carajo significa eso? Poco a poco, el resto de su grupito desorganizado empezó a despertar ante la hilaridad. Jiraiya despertando de su siesta forzada, Orochimaru curioso por saber qué demonios tramaban sus compañeros, el resto del equipo Naruto despertó poco después al darse cuenta de que su sensei sí estaba despierto, seguido finalmente por los propios huérfanos Ame. No se dijo ni una palabra de su conversación anterior. Todas las palabras se les arrebataron de los labios al darse cuenta de que ya no llovía. Wow, Naruto no pudo evitar reírse disimuladamente ante las expresiones de asombro de Nagato y Konan. Esos pobres niños probablemente nunca habían visto un amanecer en toda su vida, y para ellos era un placer ver uno tan glorioso como este. Baiko lo expresó con un tono un tanto sombrío, pero aún así, la sonrisa en su rostro era inconfundible. Y entonces, cierto sabio tuvo que arruinarlo todo. ¡Ay! Gimió Jiraiya, frotándose el cráneo, aún dolorido. ¿También te golpeó, chico? Sonrió al ver el moretón aún visible del hombre. Fue un verdadero testimonio de cuántas veces había sucedido esto, que la única reacción de Naruto fue un ligero movimiento de su ojo derecho. Naoaki rió disimuladamente. La única reacción de Ibiki fue una leve sonrisa. Lo diré otra vez, dejé que me golpeara. Kusina tarareó tras ellos, mirándolo de reojo. ¿Seguro? Me parece recordar que te golpeé cuando no estabas usando el Sharingan, Sus palabras terminaron en un grito ahogado cuando Naruto la agarró por detrás y comenzó a hacerle cosquillas sin piedad en los costados. La pobre chica chilló e intentó zafarse de él, pero fue en vano.
Su agarre era como una tenaza de hierro, y pronto estuvo a punto de estallar en una risa incontrolable. Ese sensei. Jadeó entre risas. Para. Tengo cosquillas. La única respuesta de Naruto fue reírse locamente. Luego sus miradas se cruzaron y ella se perdió. Ahora bien, el Tsukiyomi podía usarse fácilmente para volver loco a uno de dolor y pérdida, pero también tenía otros usos. Un clan tan orgulloso como los Uchiha no se atrevería a soñar con usar métodos tan perversos. Pero un Uzumaki, uno que había pasado años entrenando con el mayor pervertido que el mundo había conocido. Pan comido. Un hilillo de sangre escapó de la nariz de Kushina mientras su mente era sometida a la experiencia más placentera de su joven vida. Una escena que no era apta para ojos verdes, ni para oídos verdes. Los huérfanos Ame se resistieron en silencio al verlo, y las mejillas de Conan se sonrojaron ligeramente. ¿Qué hiciste?, preguntó, curiosa por saber por qué la pelirroja parecía tener la mirada perdida en el vacío con esa mirada vidriosa en sus ojos. No tengo ni idea de qué estás hablando. Naruto silbó inocentemente, sin que su expresión transmitiera la satisfacción que sentía en secreto. Eso es malvado. Jiraiya se estremeció al darse cuenta de lo que el ex Uzumaki acababa de hacer. Y sin embargo, tan brillante. Tsunade silbó. No sé qué le acabas de hacer a la pobre chica, pero parece que lo está disfrutando. Lo admito, es bastante efectivo, admitió Orochimaru. Los shinobi estaban entrenados para protegerse del dolor en el genjutsu, no del placer. Lo último que un shinobi de Iwakumo esperaría de una ilusión. Solo pensar en las aplicaciones de tal técnica le hacía salivar. Una técnica fascinante. Quizás tenga que desarrollar la mía propia, y listo. Naruto soltó el Mangekyo, dejando a Kushina tambaleándose sobre sus pies, tocando distraídamente la línea sangrienta que corría por su nariz. Tú. Eso no es justo. Jadeó, señalando con un dedo tembloroso a su mentor. No es justo en absoluto. En el amor y en la guerra todo vale, Kushina-chan. Naruto simplemente sonrió. ¿Y bien?, le preguntó a Orochimaru. ¿Qué hacemos aquí parados? Solo invoca a Amanda y nos iremos. Normalmente no se habría opuesto a caminar, pero después de usar una porción tan grande de su chakra ayer, se sentía bastante agotado. Dominar el Mangekyo era una cosa, manejar el Rinnegan era algo completamente distinto. Incluso ahora, podía sentir su poder intentando arrastrarlo en 6 direcciones diferentes, probablemente debido a que no poseía Ansenju y ni siquiera empuñaba el legendario Dojutsu. Esto requeriría un entrenamiento muy necesario al regresar a la aldea. Necesitaba poder desplegar este nuevo potencial al instante, no como le pareciera oportuno. Por no hablar de su genjutsu y taijutsu, relativamente inexpertos y sin usar. No podía permitirse confiar demasiado en su destreza con el dojutsu. Había visto lo que la dependencia del Sharingan y el Rinnegan había hecho en shinobis como Sasuke y Nagato. Los había vuelto demasiado dependientes de sus ojos. Si se los quitaban, se debilitaban. Estaba decidido a que eso no le sucediera. Me temo que no, respondió Orochimaru, sorprendiéndolo. Manda dijo que si alguna vez lo usaba como transporte, me comería. Lo curioso es que me inclino a creerle. Y Vicky frunció el ceño ante el comentario. Entonces, ¿vamos a caminar o...? Ni hablar. Espetó Nawaki. Sensei, ¿no puedes volver a hacer eso? Ahora era el turno de Naruto de fruncir el ceño. Bueno, supongo que podría, pero... ¿pero? Ah, ¿qué demonios? Naruto sonrió mientras pasaba un juego de sellos y se mordía el pulgar. Todos, retrocedan un poco. Jiraiya parpadeó. Ah, ¿has firmado un contrato? La única respuesta de Uchiha fue golpear con la mano las llanuras estériles. Kuchiyose no Jutsu. ¿Por qué me has invocado, cabrito? Bahamut surgió del humo con un rugido estremecedor, sus alas amenazando con tapar el mismísimo sol y volver a sumir la tierra en la oscuridad. Los genin del equipo Naruto ni siquiera pestañearon ante su llegada. Su poder de asombro ya se había disipado tras ver al príncipe de los dragones 2 veces. Sin embargo, los Sannin y los huérfanos Ame no opusieron tal resistencia. Ante una criatura mítica, ellos y los Sannin pronunciaron una sola palabra. Una sola palabra, Kami. Esa mañana, 3 niños y 3 adultos sufrieron aneurismas masivos. Y un Uchiha se rió a carcajadas. El viaje de regreso fue al menos 10 veces más entretenido que el de ida, sobre todo cuando Bahamut se mostró dispuesto a llevar a todo el grupo a casa en su lomo.
Parecía haber el doble de temas de conversación de los que recordaba, y, si acaso, era menos húmedo, pues el clima se volvía cada vez más templado a medida que se acercaban a la Tierra del Fuego. Sin duda, ayudó que sus ojos se hubieran calmado por el momento. El Rinnegan ya no se activaba esporádicamente a menos que usara activamente su chakra. Era algo que sin duda dominaría, con el tiempo y la oportunidad. Sí señor, la vida estaba empezando a mejorar. Sensei, ¿por qué estás sonriendo? Naruto parpadeó mirando a Conan, interrumpido momentáneamente por sus pensamientos. Supongo que solo estaba feliz de volver a casa. Del trío, ella se había recuperado primero, sintiendo mucha curiosidad por su montura. La idea de entrenar a Nagato y a los demás huérfanos para que se convirtieran en guardianes del bien en lugar de villanos incomprendidos le conmovió. Y si la gente no se hubiera dado cuenta de que estaba mucho más animado que al principio, probablemente habrían notado su sonrisa, una sonrisa tan contagiosa como amigable. Orochimaru estaba fascinado ante la posibilidad de invocar dragones, y aunque las grandes bestias se negaban a firmar su pergamino, él sondeaba al gran príncipe dragón para obtener información sobre su especie, rara vez vista. Quizás había una razón por la que Kumogakure poseía este contrato desde hacía mucho tiempo. Dado que su aldea se encontraba en lo alto de las montañas, debieron de comunicarse a menudo con las bestias en los albores de la era Shinobi. Sea como fuere, ahora era suyo, y no pensaba dejar que lo tomaran. ¿Y cómo es Konoha?, preguntó Conan, presionándolo. ¿Es tan grande como Amegakure? ¿Hay más shinobi como tú allí?, preguntó Yaiko. ¿Hay otros que puedan invocar dragones?, preguntó Nagato en voz baja. Guau, guau. Naruto alzó las manos en señal de súplica. Tranquilos, niños. Para responder a sus preguntas, sí, es enorme, sí, la mayoría de los shinobi son bastante majos, y no, soy el único que puede invocar a Bahamut y a su raza. Invoca de la que tanto presume, Datebane. Añadió Kushina con recato desde su sitio, unas cuantas escamas más abajo, aunque sus palabras no contenían rencor. Eso es, asombroso. ¿Hay más como Bahamut? HMPH. El gran lagarto resopló, y el sonido lo sacudió a través de sus escamas. Solo hago esto por respeto a ti y a tu nidada, cachorro. Intenta que te transporte de nuevo y verás qué pasa. Lo que tú digas, grandullón, rió Naruto entre dientes. ¿Y ahora dónde estaba? ¿Nos estabas hablando de los dragones? Ah, cierto. Bueno, vienen en muchas formas y tamaños, y aún así solo he conocido a unos pocos desde que los conozco, explicó Naruto. Midori y Shiro son simpáticos, pero bastante débiles comparados con sus hermanos mayores. Ahora bien, si preguntas por Opis, es uno de los más desagradables. No vendrá a menos que considere que el enemigo es digno. Luego está Tiamat, el dragón de muchas cabezas. ¡Qué loco! Paarturnax es uno de los dragones más viejos, el más sabio de todos, pero ni siquiera así sería su líder. Bahamut es un viejo blando, en realidad, te haría creer que está al mando, pero en realidad no lo está. El verdadero jefe dragón es, recuérdame que te ignore la próxima vez que me invoquen, se quejó el gran dragón, interrumpiéndolo. Silencio, escamas. Espetó Yaiko. Escales. Mocoso insolente, si no estuvieras bajo la protección de los Uchiha te devoraría por semejante insulto. Kukukuku, se rió Orochimaru, está muy bien, pero tengo más preguntas, a pesar suyo, el gran dragón palideció. Eres, ciertamente extraño, para ser humano. ¿Me adulas, Bahamut-sama? ¿Quién manda entonces?, preguntó Nagato mientras ambos continuaban su conversación. Naruto pareció considerarlo un momento. Lo había invocado accidentalmente de inmediato y casi lo devoran. Tenía un acuerdo muy tenue con el legendario Señor de los Dragones. Solo podía ser invocado cuando se requiriera una destrucción total. Cualquier otra cosa Bueno, el resultado sería muy desagradable. Konoha podría haber sido destruida esa misma noche si no hubiera logrado apaciguar a la criatura con su promesa de transmitir sus enseñanzas a las generaciones futuras. Al fin y al cabo, los dragones eran criaturas orgullosas. Querían ser temidos por el mundo. No tomar en serio a una de estas majestuosas criaturas garantizaba un fin rápido para todos, excepto para los invocadores más poderosos. Por último se rió y eligió hacer voto de silencio. Ufufufufu, Dororo Aimitsu Desu. Oye, eso no es justo. Tranquilo, Yaiko. De todas formas, lo más probable es que acabes firmando uno de estos contratos una vez que te haya entrenado. Eso les llamó la atención. Sí, he encontrado algunos en mis viajes.
Naruto se tocó con la mano los pergaminos, ahora destapados, que llevaba a la espalda. Tengo 3, contando este: dragón, escorpión y salamandra. Ibiki parecía interesado en la idea de invocar al segundo, así que ya lo tiene reservado. Kusina quiere firmar el contrato del dragón y solo permiten 2 a la vez. Nawaki, bueno, la verdad es que no parece interesado en ese tipo de cosas, así que, supongo que podrás firmar el tratado de la salamandra, como hizo Anzo. G. Kusina rió alegremente, la melodía de su alegría, similar a una campana, se escuchó incluso a través del viento. Lo siento, mala suerte Chibis. En efecto. Ibiki hizo un gesto solemne al ajustarse la diadema. El primero que llega, el primero que se sirve, como dicen. Tsunade casi negó con la cabeza con incredulidad al ver a Luchia sufrir con sus estudiantes y sus disputas. Una vez más, seguía asombrándola. Se maravilló de su paciencia, de la forma en que contenía con indiferencia toda su ira y frustración al tratar con la generación más joven. Todo lo que le había dicho en la cueva había sido totalmente cierto. En el poco tiempo que se conocían, él la había impresionado y marcado. La había atraído. Si tan solo no tuviera esa actitud frívola fuera del combate, es único, ¿verdad, Nawaki? Su hermano pequeño hizo una mueca y apretó los labios. No vas a hacerle caras de besos, ¿verdad, hermana? ¿Yo que estabas escuchando a escondidas? No. No. Hermana, eso duele. Me estás ahogando. Ja 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 ja. Jiraiya podría haber llorado de la inspiración que recibía. Volver a casa montado en un dragón le sentó de maravilla. No había dormido del todo la noche anterior, como muchos habrían creído, y eso había sido una mina de oro, pero esto, oro. Era oro puro. Dejando eso de lado, todo estaba bien, siempre y cuando no hubiera trompeteo. Naruto comenzaba rápidamente a odiar y aborrecer la palabra en todas sus formas y múltiples significados. La aldea casi sufrió un infarto cuando Bahamut dejó a los 11 en las puertas. La sorpresa se transformó rápidamente en alegría al darse cuenta de que el recién nombrado Sannin y la peste negra habían regresado triunfantes de la tierra de la lluvia. Las puertas de Konoha se abrieron de par en par. Los 4 pronto se vieron rodeados de civiles y shinobis por igual, con gritos de Naruto-sama y Sannin-sama resonando a partes iguales. Y esa es mi señal. Naruto escapó por poco de sus brazos mediante el uso extensivo de clones de sombra, lo que llevó a la población en una alegre persecución por el pueblo, pero no antes de dejar un estricto conjunto de instrucciones con cierta pelirroja. Kusina, tú estás al mando. Asegúrate de que los registren y luego llévalos a mi casa. Tengo que hablar con el viejo. Así, desapareció en un instante, desapareciendo en un instante. El sensei es muy popular, ¿no? Naga. El sensei es muy popular, ¿no? Nagato se quedó boquiabierta. Kusina se rió. Niño, no tienes idea, la mano de Naruto golpeó el escritorio con tanta fuerza que la madera laminada se rompió en finas astillas. Su mirada era pura sangre, algo nada desdeñable considerando a quien miraba. Un shinobi inferior habría palidecido ante una mirada así, se habría desplomado y habría suplicado clemencia. Necesito unas vacaciones, Datebayo. Hiruzen simplemente parpadeó, desconcertado por las palabras del negrito. Disculpa. Dije que necesito un descanso. Naruto se inclinó hacia adelante, con las manos aún firmemente apoyadas en el escritorio del hombre. Un descanso. No has hecho más que enviarme a misiones sin siquiera un día de diferencia. Me estás agotando. Así que lo dije de nuevo, necesito unas vacaciones. Koharu y Omura no se atrevieron a hablar mal de él. Había una chispa de locura en la mirada del hombre que prometía dolor, mucho dolor, si no intervenía en este asunto. La mayoría de los shinobi habrían sido despedidos por hablarle así a Tsukage, pero, finalmente Koharu frunció el ceño y apretó los labios formando una línea severa. No puedes simplemente tomar un descanso porque te incomoda, Naruto Dono. En efecto. Omura parecía tener una mentalidad similar, entrecerrando los ojos ante la perspectiva de que la peste negra se tomara unas vacaciones de la guerra. Su prolongada ausencia de este escenario de guerra podría resultar catastrófica a largo plazo. Simplemente no podemos permitirnos, lo siento muchísimo. Respondió Naruto con sarcasmo, interrumpiendo al hombre mayor con un leve gruñido. No sabía que pactar con su Nagakure y matar a un ninja de clase S contara como trabajo servil. Soy la mitad de la razón por la que nos mantenemos en esta maldita situación. El Sharingan brilló como advertencia. Pero si quieres insinuar que no he estado haciendo mi parte, entonces, ya es suficiente. Ambos hombres se giraron cuando la voz amplificada del Sandai me hizo pedazos su discusión.
Te concederé tu petición, Naruto. La sonrisa de Uchiha era beatífica. La de Omura lo era significativamente menos. Señor tercero, seguramente no puedes, ya está hecho. El suspiro de Sarutobi se deslizó entre ellos con la facilidad de un gobernante experto. Puedo darte 3 días de descanso antes de enviarte a Kiri, Naruto-kun. Pero el lunes, espero encontrarte en mi oficina para liderar el equipo que te he asignado. ¿Te parece bien? Mucho. El Uchiha terminó con una breve reverencia. Con clones de sombra, 3 días serían más que suficientes para ponerse en forma. Le agradezco su discreción en este asunto, Sandaime-sama. Más que suficiente para dominar las habilidades de Taijutsu y Genjutsu de este cuerpo, de eso estaba seguro. ¿Necesita algo más de mí? En realidad, sí. Hiruzen juntó los dedos y posó la mirada en el único papel que había junto a su escritorio. Tengo entendido que trajiste a 3 niños del país de la lluvia. No era una pregunta, sino una afirmación que exigía una explicación. Naruto frunció el ceño. El Anbu había compilado ese informe con bastante rapidez. ¿Sí? ¿Y qué? Koharu fue quien le respondió. ¿Y qué, exactamente, te hizo pensar que era prudente traer a 3 intrusos de una nación enemiga? Por lo que sabemos, podrían ser espías. Algo se removió en su mente. Si me lo permite. Muerte. Unas intenciones asesinas inundaron la habitación en una medida imposible, emanando de Uchiha en oleadas gélidas, mientras miraba fijamente a la concejala. Esta cayó de rodillas al sentir una presión invisible sobre sus hombros. Incluso un bebé podía leer la amenaza tácita en esos orbes de ónice. La gravedad de su mirada lo decía todo con una sola mirada. Di otra palabra y te mato. El solo hecho de mirar esos ojos hacía que Koharu quisiera balbucear como una loca y suplicarle perdón a Naruto. Pero no habría perdón. Insolente. Cuando Naruto habló, sintió como si alguien más le hablara. Dentro de él. A través de él. Arriesgué mi carrera para traer a estos 3 a casa, ¿y me cuestionas? No tienes derecho a hacer suposiciones, tú, que te escondes aquí tras las murallas de la aldea mientras otros luchan y mueren en tu pútrido nombre. Inmundicia. Fuera de mi vista. A pesar del miedo que sentía, Omura logró responder con un grito cuando su compañero no lo hizo. Y no tienes derecho a asumir, increíblemente, el aura mortal se hizo aún más fuerte. Y no tienes derecho a cuestionar mi juicio, pequeña llama. Basta, Koharu. Omura. Espetó Sarutobi a sus consejeros. Haremos que un Yamanaka inspeccione sus recuerdos, como hicimos con los de Naruto. No hacen falta más insinuaciones. Su mirada se dirigió a Naruto, el Uchiha seguía clavándoles dagas rojas como la sangre. Entiendo tu enfado por ser cuestionado, Naruto-kun, pero ¿podrías abstenerte de matarlos? No puedo permitirme perder el tiempo que se necesita para reemplazarlos todavía. Sus palabras dejaron poco que desear. Él tampoco aprobaba la forma en que sus antiguos compañeros habían manejado la situación. Como quieras. Tan rápido como había llegado, el deseo de matarse apaciguó. Creo que mi juicio ya estaría intachable. Créeme cuando te digo que sí. El Sandaime asintió. Ahora, creo que estabas a punto de decirnos la razón por la que solicitaste que los instalaran en la academia, ¿no? El Uchiha contuvo un suspiro. Esperaba no revelarlo, pero parecía no tener otra opción. Sobre todo con ese arrebato de hace un momento. ¿Qué demonios había sido eso? Había estado relativamente tranquilo, pero en el momento en que se atrevieron a cuestionar su juicio, perdió el control. Esa voz, definitivamente no era el Kyuubi. ¿Cómo pudiste confundirme con un ser tan inferior? Naruto se erizó. No podía imaginárselo. Esta vez no. Otra vez tú. ¿Quién demonios eres? ¿De verdad aún no lo has descubierto? Me parece bien. No tuviste mucho tacto la última vez que nos vimos, pero tu camino, tu crueldad, me ha intrigado hasta ahora. Continúa, y puede que no me lleve tu cuerpo después de todo. Antes de que pudiera preguntar, la presencia desapareció, escapándose de su agarre incluso mientras intentaba sujetarla. Sacudiéndose el frío una vez más, Naruto dejó que sus ojos se cerraran. Ya descubriría quién era ese extraño más tarde. Pero por ahora, Sarutobi había planteado una pregunta que necesitaba respuesta, quisiera o no. Uno de ellos poseía el Rinnegan, señor. Hubo un silencio mientras Sarutobi procesaba esto. ¿Realmente? Sí, Naruto eligió ese momento para abrir los ojos, liberando finalmente su tenue control sobre el linaje que luchaba por reactivarse desde el país de la lluvia. Yo también. Les dedicó una sonrisa satisfecha a Omura y Koharu, retándolos discretamente a que le dieran una excusa para lanzar Shinra Tensei por la ventana.
Hacerlo podría tener graves repercusiones, pero valdría la pena ver sus caras de horror antes de que una muerte cristalina los hiciera pedazos. Tranquilo, tigre. No te emociones demasiado. Sé cuando lo despertaste. La voz de Hiruzen sonaba apenas tensa. Esos ojos eran legendarios. Hace poco. No hay nada de malo en decir la verdad. En la tierra de la lluvia. Por cierto, debería agradecerte esa misión. Permitió que mi equipo se uniera. Sin embargo, agradecería mucho que este secreto no saliera de esta habitación. Todavía no he aprendido a controlarlos. De nada. Y su secreto estará a salvo conmigo. Lanzó una mirada furiosa a sus dos consejeros, aunque estaba seguro de que ninguno de los dos hablaría de ello por miedo a que el Uchiha los persiguiera furioso, como casi lo había hecho él. Ahora, sobre estos huérfanos que han traído, supongo que quieren su custodia, suponiendo que pasen la inspección, ¿no? Sí, señor. No cabía duda. No estaba dispuesto a arriesgar nada y, con esos tres bajo su supervisión, podía estar seguro de que nada saldría mal en el futuro próximo. No permitiría que volvieran a correr la misma suerte. Con una sonrisa, observó cómo el sello del tercero descendía sobre el papeleo, moviéndose a velocidades que habrían hecho parecer al destello amarillo una tortuga reptante en pleno invierno. Hecho. Además, también, curiosamente, recibimos una oferta de rendición incondicional del sucesor de Anzo poco antes de tu regreso. Un brillo curioso brilló en los ojos del profesor, uno revelador. Amegakure está dispuesta a convertirse en aliada en Konoha, siempre que ayudemos a reforzar sus fronteras para compensar a los hombres que han perdido. Supongo que no tuviste nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, si maté a su líder y masacré a sus hombres. Naruto se encogió de hombros. Por dentro celebraba. Que el país de la lluvia se uniera voluntariamente a Konoha como aliado, bueno, no se lo esperaba. Simplemente añadía otro aliado a su creciente lista, junto con Suna y Kusa. Las cosas pintaban bien. Y hablando de eso, sí. Tu paga. Hiruzen le entregó una carta, abierta por su propia mano. Naruto miró confundido el sobre abierto. Son muchos ceros, viejo. Considérelo una recompensa por un trabajo bien hecho. El Uchiha reprimió el impulso de resistirse. Con tanto dinero, ¿cuánto tenía el tesoro? Suficiente para comprar una casa enorme, o mejor aún, construir una desde cero. Hiruzen acababa de entregarlo como si no valiera ni un ryou. Eso le recordó. Si no es mucha molestia entonces, tengo un favor que pedirte. 2, en realidad. Primero, me gustaría hablar contigo sobre la posibilidad de un cuerpo médico. Como era de esperar, el viejo mono abrió la boca para protestar ante tal idea. Naruto no le dio esa oportunidad. Tsunade me dijo que ya lo había mencionado muchas veces, y me gustaría darle el apoyo del clan Uchiha. Este era un riesgo calculado por parte de Naruto. Si esta idea fracasaba, tenía muy poco que perder en prestigio, pero si la propuesta fracasaba, incontables shinobi morirían por heridas que podrían haberse evitado fácilmente con un médico. Si se concretaba, se salvarían innumerables vidas. Alto riesgo, pero el premio, seguro que no puedes hablar por todos tus compatriotas. Sarutobi casi se resiste. La idea de que todo el clan Uchiha apoyara algo así le inquietaba. Nunca antes se habían molestado en involucrarse en la política de la aldea, y que lo hicieran ahora, era problemático. Puedo y lo soy, respondió Naruto con firmeza, interrumpiendo ese hilo de pensamiento. He hablado con Tsunade antes, y la idea de entrenar shinobi médicos simplemente no es factible en tiempos de guerra. ¿Qué pasaría si pudiera proporcionarte uno en 3 días? Me resulta difícil creerlo. Naruto sonrió ante tal insinuación. Le encantaba asumir lo imposible. Eso solo hacía que las caras de todos fueran mucho más satisfactorias cuando cumplía su tarea. Y una tarea como esta no era nada para él. Una vez más, agradeció a los kami por los beneficios de los clones de sombra. Podría requerir algo de esfuerzo, pero para lo que había planeado, era factible. En cierto sentido. Solo te pido que confíes en mí. Ahora, en cuanto a mi segunda petición, ¿sí? Me gustaría hablar con Danzo Shimura lo antes posible. ¿Y qué, dime, provocó tal cosa? Solo deseo conocer al hombre que una vez te desafió, replicó Naruto con tono amable. Siento que puedo aprender mucho de él. No es que necesitara mucho para hacerle genjutsu a mitad de la semana que viene. Pero no se atrevía a contarle a Hiruzen sus planes para Danzo. El viejo mono podría intentar detenerlo. Sarutobi lo contempló un instante, completamente ajeno a las intenciones de esa petición. Para lo primero, convocaré al consejo a sesión mañana por la tarde. Tú y Tsunade podrán hablar entonces.
En cuanto a lo segundo, veré qué puedo hacer. La sonrisa de Naruto era absolutamente beatífica, enmascarando la fría intención que tenía hacia un viejo halcón de guerra. Eso es todo lo que pido, señor. Ah. Cuidado, por favor. El Uchiha giró y se detuvo en seco al salir de la torre del Hokage, evitando por poco chocar con un compañero shinobi. El instinto lo obligó a girar, cerrando las manos sobre los hombros de ella, frenándola en el último instante antes de que chocaran. Recibió una mirada muy cercana de unos ojos pálidos por su esfuerzo, y un silencioso "ep". Lo recibió al hacerla girar hasta detenerla. Nana Naruto-kun. Ah. Parpadeó, reconociéndola de cerca. Oshi-chan. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Te ves bien? Dejó que su Sharingan se activara, comprobando sutilmente si había alguna herida en su red de chakra. No encontró ninguna. Bien. Parecía que ya se había captado el mensaje. Eso, o al menos era lo suficientemente precavido como para no intentarlo 2 veces. Aún así, ¿era realmente la misma chica que había rescatado de él? Se veía decididamente diferente con su atuendo de Shinobi Jonin Y. Pensó distraídamente, aunque era prácticamente imposible ocultar ese busto tras un chaleco antibalas. Su cabello también era un poco más largo, hasta los hombros, no exactamente el corte bob irregular que recordaba. Le quedaba bien, pensó. ¿Acabas de regresar de una misión? Preguntó. Ai, titubeó levemente al soltarla. Llevaba un mensaje a la frontera. ¿En serio? ¿Qué decía? Himitsu. Naruto parpadeó, desconcertado por un instante. ¿Secreto? ¿Acaso Oshi acababa de burlarse de él? Entonces, ¿cómo estuvo tu misión? Oh, el mío fue fácil, respondió con una sonrisa. Nada tan llamativo como entregar un mensaje. Simplemente infiltrarse en territorio enemigo, matar a un ninja importante y a la mitad de sus compinches y luego huir con un pergamino. Como dije, nada demasiado tedioso. ¿Me estás tomando el pelo? No me atrevería, rió ante su mirada penetrante, llevándose una mano al cuello, rozando con los dedos el cordón de cuero. Aún así, tu amuleto me mantuvo a salvo. ¿Lo quieres de vuelta? Quédatelo. Lo siguió con paso firme, sin importarle la atención que atrajera su presencia. Si una vez te trajo fortuna, quizá aún lo haga. Un Uchiha y un Hyuga. Juntos. Caminando. Hablando. Algo así era inaudito en Konoha. Los 2 clanes prominentes siempre se habían enfrentado. Ver a 2 de ellos, potenciales herederos, fue suficiente para desatar los rumores. Por cierto, ¿hablarías con Minato-san? De repente, Naruto recordó la mirada furiosa que el chico le había dirigido en la puerta. Parecía que había pasado tanto tiempo, no diría que hablan, pero sí, conozco al chico. Mi hermana menor, Nozomi, ha mostrado interés en él, confesó Oshi tímidamente. Lleva un tiempo intentando armarse de valor para invitarlo a salir, pero con la guerra en marcha, no ha podido contenerse. ¿La madre de Hinata tenía una hermana? Vaya. Debió de morir durante la guerra. Aún así, eso fue genial. Se había sentido un poco culpable por arrebatarle a Kushina a Minato como lo hizo. Le reconfortaba saber que había alguien que se preocupaba por él, alguien en quien eventualmente se fijaría. Quizás. Probablemente. Ojalá, bueno, bien por ella. Espero que pueda decírselo. Pero dime, ¿no tienes una misión que entregar? Ah. Parpadeó e hizo una señal con la mano, creando un duplicado perfecto para hacer precisamente eso. Usaré un clon de sombra. Sin que ella lo supiera, un músculo se tensó en la mandíbula del rubio. Después de todo lo que había pasado para aprender ese jutsu de niño, ¿por qué todos en esta época parecían saberlo? Dejando a un lado a Kushina, esto era ridículo. No es justo, te lo aseguro. Naruto-kun. No es nada, se pasó una mano por el pelo negro y puntiagudo con un bufido, apartándose el flequillo. ¿Querías algo más? He tenido un día largo y ya es de tarde, así que, de repente, pareció desanimada. Esperaba que pudiéramos tener eso. Cecita. Uf. Ahí estaba, esa mirada. No se atrevió a voltear a ver a Oshi. Saber que tenía una expresión tan lastimera no ayudaba en nada. Naruto gimió. ¿Por qué yo? Dioses, no podía dejarla sola ahora, ¿verdad? ¿Te gusta el ramen? Resultó que a Oshi no le gustaba el ramen. A ella le encantó. Si hubiera sido un hombre inferior, en su antiguo cuerpo, se habría enamorado de ella casi al instante solo por eso. El ramen era, después de todo, la comida de los dioses.
Claramente, cualquier mujer, que lo amara tanto como él tenía que ser una diosa con forma humana. Tenía que serlo. Por así decirlo, apenas logró evitar arrodillarse una vez que Ozzy demostró que podía comer más ramen que él. Nadie había podido superarlo en su plato favorito en aquellos tiempos, ni siquiera Chouji. Y, sin embargo, Ozzy lo había hecho con facilidad, luciendo solo un poco avergonzada al darse cuenta de que había devorado 16 tazones frente a los 4 suyos. Eso lo resolvió. Cuando las kunoichi comían, la comida iba directa al pecho. No había otra explicación. Esta tenía que ser la verdad. Mis ojos están aquí arriba, chilló. Ah, Dios mío. Naruto se apartó bruscamente, sonrojándose. Lo siento. Está bien, jajajaja, rió Teuchi desde detrás del mostrador. Seguro que disfrutas trayendo mujeres hermosas a mi local, Uchiha-san. A este paso, tendré que ponerle tu nombre a un plato. Tendrás que esperar a que pueda derrotar a Ozzy. Replicó Naruto con una sonrisa. Me ha ganado por mucho. Ozzy se sonrojó silenciosamente ante su elogio. Jejeje, qué gracioso, ¿verdad? Rió el Uchiha con una risa forzada. La primera vez que nos conocimos, estaba aquí con mi equipo. Quizás la próxima vez puedas traer a tus estudiantes y yo a los míos. Sus palabras se apagaron al ver la tristeza eterna en esos pálidos ojos lavanda, una tristeza tan profunda que era casi un dolor físico. ¿Pasa algo? No tengo equipo, murmuró, mirando fijamente el caldo. Mi padre quiere que me concentre en mis deberes con el clan. El mismo clan Hyuga de siempre. ¿Por qué no le sorprendía? Clan esto, clan aquello. Si antes esperaba que fueran diferentes, ahora estaba profundamente decepcionado. En lugar de una respuesta adecuada, siguió el ejemplo de cierto pelirrojo mal hablado. Que se jodan. Nani. Eres un Jonin, ¿verdad? Ante su asentimiento, Naruto se atrevió a continuar. Al diablo con lo que diga tu padre. Tienes todo el derecho a entrenar estudiantes si quieres. Eres independiente, no una herramienta de tus padres. Cualquiera que intente decir lo contrario se irá directo al infierno. Pero el clan, malditos sean también. Dejó caer su tazón de golpe sobre la encimera, haciéndola temblar y haciendo que Teuchi casi saltara. Escucha, Ozzy, en momentos como estos tienes que defenderte y. Hablaron durante horas y horas después de eso. El hielo se rompió rápidamente entre ellos. Hablaron de todo, desde temas básicos como el color o la comida favorita de cada uno, el ramen en este caso, hasta que pensaban de la guerra y cuándo terminaría. Se rieron, intercambiaron opiniones y las descartaron como cartas. Antes de que se diera cuenta, había anochecido y el Ichiraku cerraba. 5 horas se habían desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Terminó pasando el resto del día con ella. «Guau», murmuró. «Qué rápido». «Ay», susurró Ozzy, levantándose del asiento a su lado. «Gracias por la cita, Naruto-san. La pasé de maravilla». «Sí, claro, no hay problema». Casi antes de que él supiera lo que estaba pasando, ella lo besaba. Sus labios eran poco más que un suave beso, un leve roce, rozándose con los suyos. Terminó casi antes de que realmente hubiera comenzado. Ella se apartaba, con las mejillas sonrosadas mientras separaba su boca de la de él. «Te veré mañana», Naruto-kun susurró. Así, sin más, desapareció en un shushin. Menudo día. La adrenalina por fin se le había pasado, dejándolo completamente agotado. No es que su cita con Ozzy hubiera sido agotadora, ni mucho menos. Simplemente tenía muchísimas ganas de dormirse en su propia cama. Había estado demasiado nervioso para dormirse en Bahamut, y desde luego no ayudaba que el príncipe de los dragones hubiera alargado deliberadamente su viaje de regreso para no agotarse. Claro que tenía ganas de volver a ver a las chicas, quien sabía que habrían estado haciendo Pakura y Karura mientras él no estaba, pero no era precisamente eso lo que ansiaba. Al menos, esta vez no. Olvídate del sexo, en ese momento el Uchiha renacido solo deseaba volver a casa a trompicones y caer en la cama. Esperaba sinceramente que Kushina hubiera seguido sus instrucciones y les hubiera mostrado a los huérfanos Ame su nueva residencia. Para él, la renovación ya no era una opción. Era una prioridad. Ya no podía permitirse vivir en un espacio tan cerrado, no con 3 niños, por no hablar de una reina en constante crecimiento, bajo su protección. Al menos con este depósito, podría hacer esos cambios y aún le sobraría dinero. Un ejército de clones podría hacer muchísimos cambios en 3 días. Con esto en mente, subió medio andando, medio tambaleándose, hasta las escaleras de su apartamento. Sí, qué noche tan extraña y hermosa había sido.
Naruto estaba a punto de girar la manija cuando divisó una mata de pelo amarillo unas cuadras más allá. ¿Minato? La curiosidad superó momentáneamente su buen juicio. Se separó del porche y habló. Su voz resonó en la noche. ¡Ey! Al verlo, el rubio pareció replegarse sobre sí mismo. Sus ojos azules se endurecieron. El rostro, normalmente dulce y sonriente, parecía casi distante en comparación. En un par de años, este hombre sería el cuarto Hokage. Pero justo aquí, ahora mismo, era solo un joven, solo unos años menor que él. Y se estaba comportando como un imbécil. Naruto siempre había respetado a su padre, aunque nunca lo había conocido realmente. Nunca lo había visto en un mal día, ni en su peor momento. No como estaba ahora. Aquí, en este momento, el joven Namikaze no le recordaba a su padre. En absoluto. Uchiha-san, había una frialdad en su tono que preocupó a Naruto. Veo que sigues vivo. Oh, eso fue frío. ¿Qué haces afuera tan tarde? Práctica. Me pareció que estabas siguiendo a alguien. ¿No tienes suficientes proyectos personales? Refunfuñó el adolescente, mirándolo con enojo. Ya tienes a Kushina bajo tu control, y luego trajiste a esos huérfanos de Ame esta misma mañana, y ahora de repente te interesas por mí. ¿Por qué no me sorprende? Vaya. No te enfades tanto. Levantó las manos para calmar al chico. Solo tenía curiosidad. Estabas tratando de robarme mi jutsu, ¿quieres decir? Acusó la rubia. Oye, eso no está bien, reprendió Naruto con suavidad, provocando un gruñido del joven. No pretendo ser grosero contigo. Solo he oído cosas buenas de ti, y solo quería hablar. De un shinobi de Konoha a otro, ¿sabes? ¿Qué tiene de malo eso? Bien. El rubio se desanimó, pero solo un poco. ¿De qué querías hablar? Naruto hizo una pausa, pensándolo bien. Esta podría ser la oportunidad que necesitaba para que su padre comenzara a trabajar en el Iraishin. Pero, ¿cómo hacerlo? Tanto ese jutsu como el Rasengan se derivaron originalmente gracias a la ayuda de Kushina. ¿Cómo demonios pudo? Ajá. La inspiración lo golpeó como un rayo. Bueno, me interesan bastante los sellos, empezó, dibujando su sonrisa más encantadora. No los de almacenamiento, claro, esos son bastante sencillos. Me preguntaba si un sello podría usarse para obtener velocidad instantánea, como la teletransportación. O quizás incluso para mejorar funciones corporales. Cosas como velocidad, fuerza, resistencia. Ese tipo de cosas. Minato pareció considerarlo. Es una innovación bastante interesante. De hecho, estoy trabajando en algo similar. De repente, su rostro se endureció. Antes de que preguntes, no necesito ayuda. Qué extraño. Eso no debería ser posible. Estaba casi seguro de que su padre había usado el conocimiento de los sellos de los Uzumaki para crear el Iraishin. Como Kushina obviamente no se había enamorado de él en este ciclo, uno solo podía preguntarse cómo había adquirido tal conocimiento por sí solo. Al final, Naruto lo archivó para más tarde y desestimó las preocupaciones del Namikaze con un gesto de la muñeca. Ni lo pienses. Naruto sonrió con amabilidad. Ya estoy bastante ocupado con Kushina y mis otros estudiantes. Son un rollo, ¿sabes? Fue una mala idea decirlo. Algo pareció romperse dentro de Namikaze, en ese mismo momento. Sus ojos azules se volvieron como hielo glacial mientras Naruto miraba. Ina. El chico murmuró algo ininteligible. Naruto frunció el ceño. Dilo otra vez. Yo dije, uff. El aire le salió de golpe en una estocada sorpresiva, con el puño de su padre envainándose en su estómago. Nunca lo vio venir. En un instante, el niño estaba frente a él. Al siguiente, su cuerpo se estremeció y un brazo se le envainó dolorosamente hasta el codo en el estómago. Aléjate de Kushina. Naruto sintió que se le erizaba la piel de la nuca, y su buen juicio cedió en una oleada de furia. El control que había mantenido sobre su autocontrol, ya desgastado, eligió ese instante para romperse. La repentina comprensión de que estaba harto de que le hablaran así le inundó la mente con la ferocidad de una gran y oscura tempestad. Harto. De su mierda. Oye. Minato se congeló cuando una mano de chakra negro y hueso se materializó de la nada, sus dedos sombríos se extendieron para aplastar su caja torácica. Naruto estrelló al adolescente contra la pared con tanta fuerza que sintió como se le quebraba la clavícula. Por primera vez, una expresión de miedo real se dibujó en el rostro del rubio al ver esos tomoe arremolinándose, rojos y brillantes, tan furiosos. De repente, sus posiciones se invirtieron. El atacante se convirtió en el atacado.
¿Así que quieres jugar? Retumbó. Así, Minato quedó libre. El apéndice fantasmal se desvaneció en el aire y le permitió desenvainar un kunai. Muy bien, Minato, vamos a jugar. Minato ni siquiera tuvo tiempo de parpadear cuando una bota le impactó en el estómago, lanzándolo al otro lado de la calle como una piedra errante. Su cuerpo atravesó una grada y siguió adelante, sin apenas tiempo de rebotar más de una vez antes de que el Uchiha volviera a atacarlo, con dedos más grandes envolviéndole el cuello como si no fuera más grande que un limpiapipas, y su mano detuvo su impulso, levantándolo violentamente y obligándolo a volar. Llevémonos esto a un lugar privado, siseó el Uchiha. Desaparecieron en un destello negro. Minato ni siquiera sintió el movimiento. Un momento estaban en las calles oscuras del distrito del mercado, y al siguiente, en un campo de entrenamiento. Minato no podía estar seguro del número, solo sabía que lo imposible acababa de ocurrir. Se habían teletransportado. A medio camino de la aldea. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo hiciste? No eres el único Flash en la ciudad, pequeño imbécil. Naruto lo derribó, y esta vez no lo persiguió. Había algo oscuro en él, regodeándose mientras el Namikaze luchaba por levantarse, esos ojos, antes negros, brillaban con un violeta inquietante. No eran el Sharingan. Sin pensarlo, lanzó un kunai. Una fuerza invisible lo apartó como si no fuera más que un palo. Sonriendo con suficiencia, el Uchiha lo miró fijamente, con una sonrisa irónica dibujando sus pálidos rasgos mientras avanzaba. ¿Sabes? Al principio no quería pelear contigo, admitió. Pero que sepas que soy un completo imbécil, bueno, te lo voy a sacar a golpes. Aguanta. Naruto parpadeó sorprendido, recuperando la consciencia con furia cuando una mancha roja y furiosa se interpuso entre él y Minato, destrozándolos violentamente antes de que pudieran llegar a las manos. Kushina. Vestía la misma vestimenta amarillo-negra que había usado el día que se conocieron, pero eso era lo de menos. Estaba más concentrado en la mano con garra que le aferraba la muñeca. ¿En qué estás pensando, Tebane? Lo reprendió, con las palabras ligeramente ásperas por usar el chakra de su inquilino. Uchiha o no, no puedes ir por ahí atacando shinobi. Te meterás en problemas. Naruto habría jurado que oyó una risita disimulada de Minato en ese instante. Y probablemente así fue, porque Kushina se volvió rápidamente hacia el rubio. Y en cuanto a ti. A estas alturas de su vida, Namikaze Minato temía pocas cosas. Una Kushina furiosa era una de ellas. En cuanto la pelirroja, furiosa, lo miró con sus ojos llameantes, se estremeció, incapaz de enfrentarse a esos ojos carmesí por más de un instante antes de sentirse abrumado. ¿Cómo te atreves a tocarlo? Su voz rezumaba ira. Ya te lo dije una vez. Si alguna vez le haces daño, nunca te lo perdonaré. Kushina-chan, no me llames así, Minato. No tienes derecho. Lo atacaste primero. Es un Uchiha. Continuó el Namikaze, suplicando. Piénsalo. En cuanto llega, la aldea empieza a prosperar. Es demasiado conveniente. No se puede confiar en él. En retrospectiva, era un argumento válido. Cualquiera sospecharía si las cosas se pusieran color de rosa en cuanto un extraño llegara a su aldea. Pero ese era el quid de la cuestión, ¿no? La sospecha de Minato estaba siendo su propia perdición. Valoraba la aldea por encima de todo. Esas eran las cualidades que lo convertían en un shinobi admirable, y en un completo idiota a la hora de comprender los sentimientos de las mujeres. Vete. Su voz era fría. Más fría de lo que jamás la había oído. No quiero volver a hablarte nunca más. Kushina, te dije que te fueras. Naruto se giró y le dio la espalda al chico, sin querer hablar. No le correspondía. No tenía derecho. Esta discusión había estado ocurriendo desde que, sin darse cuenta, se interpuso entre ellos. Nada que pudiera decir o hacer afectaría el resultado de la pelea. Kushina, por favor. Suplicaba Minato. Solo es un desconocido. No le hagas caso. Te quiero. Cállate. Si eso fuera cierto, ¿por qué me salvó este extraño? Admítelo. Te importa más la aldea que yo. Siempre lo has hecho. Solo soy un arma para ti, como todos los demás. Eso no es cierto. Ah, pero dudó. Vaca. No quiero volver a verte nunca más. Te odio. Vamos, Naruto-kun. Guau. Minato lo observó irse con incredulidad, con un músculo saltando en su mandíbula. Era imposible no ver su brazo entrelazado con el suyo, la forma en que se permitía rozarlo al pasar. Había que estar ciego para no perdérselo. Le gustaba.
Él, el forastero, el Uchiha, aquel en quien no se podía confiar, pero al que todos en la aldea parecían adorar. Debería haber sido él. Debería ser él en su brazo. Uzumaki Kushina nunca había sido de las sutiles, y ahora eso se les venía encima a ella y a su amado Uchiha de un solo golpe. Ninguno de los dos lo sabría en ese momento, aunque uno lo lamentaría más tarde, pero en ese fatídico instante se habían forjado un enemigo para toda la vida, e incluso para el futuro. Uchiha, Naruto. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.